Puedo presentar ahora sí, está Adriana Amado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz domingo. Está Pablo de León. ¿Cómo estás? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, feliz domingo. Bien, y está Lucía Salinas. Hola Lucía. Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, miren, es interesante lo que estoy planteando porque en definitiva las listas nos importan, pero las listas que más nos importan son las listas de los precios. Más de 3% de inflación, se calcula un interanual de 50% y es raro porque vos pensás que casi es una excepcionalidad en el mundo, un país que tenga tanta inflación. Nos hemos acostumbrado, diría Bazán, la rana en el agua, este agua que se viene calentando al menos hace 40 años, desde el Rodrigazo. Antes también había inflación, se aceleró el proceso y básicamente, ¿qué está haciendo el gobierno para protegernos de este que es el peor de los impuestos? Bueno, muy bien. ¿Tenemos ya nuestro primer invitado? ¿Lo tengo? Díganme ustedes. No lo tengo. Pablo de León opina entonces. Vamos, tiene que poder opinar y Bazán también. Y vamos a ver de la inflación. Hay dos elementos que el gobierno nacional plantea en esta discusión por la elección, por la campaña que viene, y que también va a pasar lo mismo Juntos por el Cambio. ¿Qué tiene que ver? Tema pandemia y tema economía. ¿Qué va a decir el gobierno? Va a intentar decir, llegamos a septiembre vacunados un montón de argentinos, la gran mayoría, y la reactivación económica ya empezó. Eso es lo que va a intentar decir. Por eso el gobierno intentó mostrar su fórmula en una fábrica recuperada, una fábrica que se salió de la situación económica delicada gracias a las ayudas, los ATP y todo lo que hizo el gobierno durante la pandemia. Entonces se quiere mostrar cerca de las pymes y vinculado a la reactivación económica. Después los resultados lo verá cada uno en su economía, en su trabajo, y después definirá su voto. ¿Qué hará ante esto Juntos por el Cambio? Porque Juntos por el Cambio tiene que definir qué dice en términos económicos, pero arrastra el tema de lo mal que le fue económicamente a la gestión de Mauricio Macri. Las discusiones van a ir en estos dos lugares, por eso lo que vos planteabas de la economía también lo vamos a tener durante la campaña electoral. Osvaldo Bazán. Sí, evidentemente son los dos grandes temas y evidentemente en el tema de la vacunación hay un déficit importante de parte del gobierno, que es el responsable absoluto de lo que ha pasado. Y es increíble que se estén apagando los ecos de la carta de Nicolini, que quedaban tan claros, digamos, que hay responsabilidad del gobierno, miles de muertos por no haber conseguido antes las vacunas que se podían haber Bueno, la conseguido. decisión electoral es justamente lo que lleva a priorizar que se dé una dosis antes de vacunar con dos a los grupos de riesgo, porque la expectativa es vacunar la mayor cantidad de gente, inclusive los jóvenes. Ahora, y es una consulta para Pablo, digo, esta lista, la oficialista, ¿fue la lapicera de Cristina? ¿Fue la lapicera de Alberto? ¿Quisieron consensuar? ¿Temen algún escenario electoral que no sea el más favorable y que con eso carga Alberto Fernández? ¿Cuál es el análisis posterior del anuncio? Yo creo que da para mucho discutirlo entre todos. Me parece que claramente la lapicera es de Cristina. La que ganó en el armado de las listas es Cristina Fernández de Kirchner. Victoria Tolosa Paz es la que... Pero ahora, ahí no hay una renuncia a la propuesta del centro, digamos. En las elecciones anteriores, Cristina pone a Alberto Fernández y dice, yo no los voy a asustar, ustedes creen que yo les hablo a ustedes que son votantes, a lo mejor no peronistas, no tengan miedo, son peronistas, no kirchneristas, no tengan miedo, ya no seré yo, va a ser Alberto. Ustedes lo vienen escuchando hace 10 años, Alberto me viene matando. Ahí mismo en TN también me venía matando. Bueno, quédense tranquilos, la garantía de que yo ya no seré yo y el kirchnerismo no será el kirchnerismo, será Alberto Fernández. Forward, ¿qué vemos ahora? Una lista en donde está Victoria Tolosa Paz, que será muy próxima emocionalmente a Alberto Fernández vía Pepe Albistur, pero discursivamente es kirchnerista. ¿Sí? No, y Goyan es hiperkirchnerista y línea dura. Entonces, ¿cuál es la propuesta al centro? Discursivamente Alberto Fernández es kirchnerista, discursivamente. Claro. Bien, entonces ya se renuncia a ese moderado. ¿A quién pondrías de moderado? Bueno, lo que muestra y lo que va a ir el gobierno es a ganar con esta foto que vimos, que es la unidad del frente de todos. Que está Alberto, que está Cristina, que está Massa, que están los intendentes y que está Kicillof. Eso es lo que va a mostrar. No sale a decir somos moderados, porque si no, no hubieran puesto a Goyan, que dice declaraciones bestiales respecto a la pandemia, más o menos que las barbaridades que dice con respecto a los que critican a la gestión sanitaria oficial. Entonces, claramente ellos dicen, estos somos nosotros, ellos dicen que gestionaron bien la pandemia,
coincido con lo que dice Osvaldo, en el sentido de que lo de Nicolini está ahí, los muertos obviamente están ahí, el vacunatorio VIP sigue estando ahí. Nicolini, acordémonos que sonaba como candidata en la Ciudad de Buenos Aires, obviamente cualquiera que tenía ganas de ponerla, después de la carta, quedó fuera de la grilla. Bien, hablamos... Empezó Osvaldo. coincidiendo conmigo. Estamos mal, empezó coincidiendo conmigo. Estás muy elegante además hoy. Y vos también. Qué bueno, ¿eh? Ay, Es domingo. cariño. No están contratados para eso. Nunca rompan el contrato, por favor. Después de las 10. Quiero presentarles al profe de Pablo. Vamos a hablar de las otras listas, la lista de los precios, la lista de lo que nos cuesta vivir, en unas semanas en donde el Blue venía muy intranquilo. Hola, profe, ¿cómo estás? Y estoy destrozado, querido. Rosario Central le hizo un gol a Vélez en el alargue. ¿Y cuál es el problema? La vida también ¿Cómo? incluye Ese es el único sufrimiento. tema que importa. No me diga que vamos a hablar de estupideces como la política, la economía y esas cosas. ¿Vos recordás la primera, a ver si te acordás la primera vez que te preguntaron por el precio del dólar en tu vida? A fines de la década del 60, comienzo de la década del 70, en Radio Continental había un programa Omnibus. Uno de los periodistas que estaba era Horacio de Dios y me llamaba, Sí. yo trabajaba en Fiel, porque el dólar había empezado a despegarse, ya estábamos en la presidencia de Livingston, Moyano Serena, primer ministro de Economía, después Aldo Ferrer, etcétera, y ahí empezó la brecha, y ahí la gente empezó a preguntar y ahí estaba yo. Así que mirá del tipo que estamos hablando. ¿O sos socio fundador del club de los que dan una mirada sobre qué le pasa al dólar? Producto de las circunstancias, producto de las Absolutamente. circunstancias. Bueno, yo creo que es muy importante esto, porque la verdad es que vamos a elecciones y todos mirando las listas y los nombres, que yo realmente creo que son importantes, porque los nombres son los que definen ideas y las ideas definen conductas, esto es política. Vos escuchá esto hoy, Fontevecchia entrevista a Paula Español, la secretaria de Comercio, a propósito de la inflación. Dice Paula Español, pensemos esto juntos. Se parte de la lectura, dice Paula Español, de que el problema de la inflación tiene que ver más con el déficit fiscal y la emisión monetaria. Hay algunos que creemos que, más allá de que por supuesto los equilibrios macros son importantes, el origen estructural es multicausal de la inflación, no solamente uno. Uno de los más importantes, y acá a ver vos qué decís, es el problema de la restricción externa y la falta de dólares que indefectiblemente termina en situaciones de devaluación. La devaluación se traduce en precios. ¿Qué pensás de ahí, digamos, ves cómo está pensando Paula Español? ¿Qué augura un párrafo como este? Lo que vos tenés que decir es que Paula Español es funcionaria, igual que Guzmán o cualquiera, de manera que el diagnóstico se lo tienen que actuar. Yo soy un analista, otro puede ser un profesor, otro puede ser un autor. Entonces uno dice, bueno, ¿te preocupa la inflación? Bueno, trabajá sobre la restricción externa, trabajá sobre todas las cosas que vos decís que están trabajando sobre la inflación. Ahora, tenés buenos diagnósticos microeconómicos. La Secretaría de Comercio emite unas resoluciones que son insólitas. Por ejemplo, intima a los productores a maximizar la producción, como si los productores ganaran guita desabasteciendo. Vos primero tenés que agarrar y decir, perdón, si yo quiero mejorar algo, primero tengo que entender por qué funcionan las cosas como funcionan. ¿Qué interés tiene una persona en producir 50 bufandas si le ven a comprar 100? Debe tener alguna razón. De repente tiene una máquina que no le anda, de repente no consigue insumos importados, de repente algo. Ahí es donde tienen que actuar. Yo lo que digo es, hay muchas ideas, o lo que vos quieras, que no tienen una buena base microeconómica. Pero volviendo a la respuesta, yo digo, quienes están en el equipo económico tienen que estar en el plano de la acción. Cuando vos estás en el plano de la acción, hay una sola pregunta, que es, ¿y entonces qué hacemos? Actúen sobre la restricción externa. En vez de llenarse la boca... Contá, profe, ¿qué es la restricción externa? Contá qué es la restricción. La restricción externa quiere decir que vos estás forzado a mover el tipo de cambio porque, por ejemplo, te quedás sin divisa para hacer las importaciones. Cuando yo fui a la facultad hace algunos meses, como comprenderás, estábamos en un mundo de que no había capital financiero, el Banco Central no tenía dólares, no había posibilidad de que endeudarse ni cosas por el estilo. La única manera de financiar las importaciones era con las exportaciones. En aquel momento, comienzo de la década del 60, se hablaba
del techo de los $1.000 millones de exportación. Y por eso aparece Frondizi y Frigerio con un análisis muy sencillo que dice lo siguiente. Si no podemos aumentar el volumen de las exportaciones y necesitamos las importaciones para crecer, hay que agarrar algunas de las importaciones y sustituir la producción local. Y el candidato era el petróleo, que en aquel momento eran 30% de las importaciones. A través de los famosos contratos petroleros, en 3 años Argentina consiguió el autoabastecimiento de petróleo, liberando más o menos 300 millones para que se puedan comprar, digamos, otras cosas. Este es otro mundo. Es un mundo de enorme capital financiero, enorme cantidad de dólares en manos de los argentinos, etcétera, con lo cual el planteo de política económica es distinto. Ahora, ¿sabés cuál es el drama que tenemos acá en Argentina? Que los dólares que tenés fuera del sistema sentí que son tuyos, y los que tenés dentro del sistema, los funcionarios creen que son nuestros. Eso es lo que tienen que trabajar los funcionarios. Bien, mirá un cachito de otro párrafo. Estoy hablando de una entrevista que le hace Fontevecchia a Paula Español, y es importante, y lo leo a propósito porque uno puede opinar, pero es muy esclarecedor ver cómo está pensando alguien que ocupa ese rol tan importante. Dice, la recuperación no será por precio. Ella dice que le habla esto con los empresarios, sino por cantidad. El 2020 fue de pandemia, hay que pensar en no ajustar por precio, no ganar mucho, sino que vender mucho. El mundo perdió, las empresas perdieron. Si el salario no se recupera, las empresas tampoco lo van a poder hacer. Es a través del consumo local que se puede impulsar la actividad, además de la actividad exportadora. Mucha apuesta al consumo y a ponerle plata en el bolsillo a la gente que le gane a la inflación. Volvemos otra vez. ¿Por qué un empresario va a aumentar el nivel de producción, el nivel de venta? ¿Por qué va a aumentar los precios? Esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿O tenemos algún tema de perversión? ¿Por qué un empresario que en la década del 90 no movía los precios, ahora resulta que los mueve en promedio, como vos decís, 3%? ¿Qué pasó? Algo pasó. O les agarró un ataque de maldad, ¿entendés? Entonces tenemos que tener buenas ideas de cómo funcionan, digamos, las cosas. Es muy fácil decir, si aumenta el dólar, aumenta los precios, aumenta por las dudas, aumenta los precios. Sí, después tenés que vender, negro. Bueno, pero ahí no está claro que vos podés vender la cantidad que quieras al precio que quieras. Moraleja, ahí hay una interacción. Ahora, a este gobierno le encanta suponer y decir que las cosas no son peores gracias a toda la intervención que hace. Y yo lo que te puedo decir como consultor es increíble la cantidad de energía que se utiliza en las empresas para contestar cada formulario, cada esto, interpretar cada cosa, etcétera, etcétera, en vez de decirle, por favor, dedíquense a lo suyo. Cuando a mí me dicen, ¿qué debería hacer el gobierno para facilitar la vida de los empresarios? Dejarse de joder, dejarse de complicar la vida con trámites, con locuras, con toda una serie de cosas. Ahora, ¿sabés qué? Tiene un gustito, eso de sí tiene que venir al pie, y el empresario, en un contexto como este, no tiene más remedio que ser pasivo. El empresario tendrá mucha plata, será poderoso, con apetito. En un país como Argentina, los empresarios grandes, medianos y chicos viven a merced de lo que se le ocurre a casi cualquier funcionario. El empresario es bueno, pero si se lo vigila es mejor. ¿Vos crees que esta es la hipótesis? ¿Y quién es el que lo va a mejorar en base a qué? Pablo de León, sí. Perdóname. Este gobierno a mí no me va a decir cómo hay que cuidar a los empresarios después de lo que ya sabemos, sospechamos, ya sabemos que han hecho con el plan de vacunación. ¿Qué le tengo que decir? Por favor, no me cuide más, yo me sé cuidar. Ahora, no me complique la vida. ¿Entendés? Sí, claro. Vos tenés un Estado que es gigantesco, y que es absolutamente burdo, porque el grueso del gasto público hoy es una transferencia de algunos integrantes del sector privado a otros integrantes del sector privado, ¿entendés? Entonces, al ciudadano común no le presta, digamos así, ningún servicio, es una gigantesca máquina de redistribuir este ingreso. Entonces, que a mí me digan que un funcionario va a venir y me va a ayudar, habrás escuchado, porque a este gobierno le encanta hablar de la falla de mercado, y yo digo, mirá, mi viejo, escuela primaria, me enseñó que a veces el remedio es peor que la enfermedad.
Antes de decir, vamos a intervenir, tenés que decir, está en la falla de mercado y está en la falla del Estado. ¿Cuál es más grande? Después hablamos. Pablo. De Pablo, ayer Cristina habló en la presentación de las candidaturas del Frente de Todos y habló del Fondo Monetario Internacional y cambió su posición porque dijo que antes decía el kirchnerismo, incluso se votó en el Congreso, que este giro que va a dar de unos 4.500 millones, creo, de dólares, el Fondo Monetario, se debían usar para la pandemia, para la situación económica. Ayer Cristina dijo que sí, que efectivamente se van a usar para lo que lo manda el fondo, que es para pagar la deuda. ¿Por qué? ¿Cómo interpreta este cambio de posición de Cristina respecto del fondo en este momento, justo cuando arranca la campaña? Me olvido de Cristina, dos cosas. La negociación con el fondo y el tema de los DEX. Haceme acordar, Pablo, de la segunda, porque a mi edad a veces me olvido. Vamos a la primera. La negociación con el fondo va para larga. Acá no hay ningún incentivo, nadie tiene apuro. El gobierno argentino sabe que del acuerdo con el fondo no sale plata fresca. No tiene apuro. La señora Georgieva sabe que el arreglo al que llegue en términos técnicos va a dejar mucho que desear. Y ella con ese papelito va a tener que ir al directorio del fondo, donde la están esperando una veintena de directores de otros países al que no le importa nada a Argentina, pero le van a hacer esta pregunta. Imagínate, el representante de Egipto va a decir, perdóname, ¿qué le diste a Argentina? Sí, ¿y a mí qué me das? Entonces la vieja, con el mayor de los respetos y cariño, tampoco tiene apuro. Ahora, en el medio lo que tenés es el lenguaje diplomático. Estamos haciendo esfuerzo positivo, punto. No tiene ninguna importancia. Vamos a los DEX. El Fondo Monetario, creado en 1944, tenía la idea en la versión Keynes, crear su propia moneda, se llama el Bancor. Pero ganó la versión norteamericana de la mano del señor White, y la moneda del Fondo Monetario recién se creó a fines de la década del 60 y se llama Derecho Especial de Giro. Es una moneda que sirve de manera específica para pocas cosas. Cada país miembro tiene en un libro mayor del Fondo Monetario una cuentita donde le asignan los DEX. Ahora le van a asignar X, 4.000 y pico. ¿Para qué se usa? Hay gente que cree que vos vas a hacer un cheque. Dice, pará, ¿qué vamos a comprar? Penes de madera, ¿sí? ¿Cuánto cuestan? Vamos a hacer un cheque, dale que va. No, muchachos, no. Sirve para hacer transacciones entre los países miembros. Por eso puede hablar con un especialista, puede servir para que pague la deuda. Ahora, vos podés decir, el dinero es fungible. La plata del esfuerzo argentino que pensábamos usar para pagar la deuda, ahora lo hacemos con el INDEC. Sí, te doy una mala noticia. En los argentinos no habíamos calculado ningún esfuerzo para pagar. Y esto viene desde 2018. Señores, la negociación con el Fondo Monetario en la época de Macri se hizo de la siguiente manera. De la noche a la mañana no podés colocar más deuda. Viene el Fondo Monetario. Ok, yo te voy a dar plata para que vos termines el periodo. Y entonces cambiás el acreedor. Vas a ganar las elecciones gracias a nuestra ayuda, se van a reabrir los mercados de capitales, vas a poder endeudarte otra vez y con eso nos devolvés. ¡Pim! Y no anduvo. Fenómeno. ¿Alguien puede pensar que bajo Macri, Alberto Fernández o el que vos quieras, los argentinos vamos a hacer esfuerzo argentino para pagar esto? No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Entonces, el tema de que vamos a desviar los fondos, no, porque no pensábamos pagar. Y lo sabe todo el mundo y lo sabe el Fondo Monetario, que la verdad no sabe qué hacer con nosotros, no nos puede echar, es una mutual y bueno, está ahí. Profe de Pablo, gracias por tu claridad, como siempre. Chao, querido, hasta cualquier momento. Saludos a todos. Bien, es un datazo el que menciona Pablo y el que comentó recién el profe de Pablo, que es el giro conceptualmente muy, muy fuerte. El de Cristina fue un caballito de batalla de Máximo Kirchner y del kirchnerismo duro. Es decir, esos fondos, esos giros del Fondo Monetario se van a usar para los gastos, para gastos sociales, etcétera, que no puede ser para pagar deuda. Giro importante. Atención, porque en el mundo de noticias esto que menciona Pablo de León fue medio desapercibido y es un giro importante de Cristina. Tuvo una reunión la semana pasada, no, la anterior, en la cual estuvo con Alberto Fernández y también estuvo Guzmán y estuvo su celador en temas económicos, Kicillof. Cristina está muy preocupada por la situación económica y está muy preocupada por esto del dólar. Entonces, ella lee todo esto en clave electoral y te guste o no, como así como ella arma la lista, contestando lo que preguntaba ante Lucía, ella arma la lista, ella también define la línea de la campaña. Y entonces aclaró
que no quiere lío con el fondo y quiso dar alguna señal económica. Bien, hablando de economía, hay un ex ministro de Economía que ya está en libertad, pastando por la pradera. Ahí lo tienen. Ese es Amado Boudou, que ya goza de libertad condicional. Ustedes si miran ahí, ya no tiene pulsera electrónica, no tiene ningún dispositivo de seguridad, ni va a tener tampoco seguridad de personal que lo siga o lo esté controlando. Es decir, está en libertad condicional Amado Boudou. La pregunta que te hago, Lucía, es: ¿quiere volver a ocupar un cargo público? Bueno, Diego, vamos a repasar algo que dijo el propio Amado Boudou el viernes, horas después de haber obtenido la libertad condicional en esta causa que tiene por corrupción en el caso Chicone. Amado Boudou dijo que ahora lo próximo, ahí tenés el textual, me gustaría que se revierta la imposibilidad de ejercer cargos públicos. ¿Por qué es importante esto? Porque la condena en el caso Chicone contra Boudou lo impide, lo inhabilita de por vida a ejercer cualquier cargo público, le aplica una multa de 90.000 pesos, pero él lo que dijo es que tiene interés de volver a ejercer cargos públicos. Él habló también de que su vida política la continuó incluso cuando estaba en prisión. Veamos mientras las fotos, mientras escuchamos a Lucía, porque estas son las primeras fotos que aparecen. Las primeras fotos en 1 año y medio de Amado Boudou en libertad. ¿Por qué libertad condicional? Porque él está sujeto a una serie de requisitos que le impuso la justicia. Por ejemplo, no puede salir del país Amado Boudou, no puede cambiar de domicilio. ¿Esa es la foto de la Casa Avellaneda? Esa es la foto de su llegada o salida de la propiedad que él está alquilando en el barrio de Avellaneda, una casa de 4 plantas, una casa de unos 500.000 metros cuadrados aproximadamente. 500.000 metros cuadrados sería solo una extensión de Lázaro Báez. Lázaro Báez sí, pero Boudou no. Lázaro perfecto, ¿eh? Lázaro, y más, te digo, y Pero más. él vivía en esa casa, o sea, Pero- no es que fue de la cárcel ahí, él ya estaba Pero ahí. ahora puede Él salir. está desde abril en libertad, bajo arresto domiciliario. Estaba desde el 6 de abril del año pasado. Estuvo tan solo en la cárcel 21 meses, condenado por corrupción. En diciembre la Corte Suprema le confirma por unanimidad la condena por corrupción, que lo convirtió en el primer ex vicepresidente en tener una condena con firmeza por corrupción. Y recién el viernes logró salir de la casa sin tobillera electrónica, sin monitoreo, y fue cuando él dijo esto, que él tenía voluntad de volver, que lo que le gustaría es que se anule esa condena que lo inhabilita a ejercer un cargo público. Siempre dentro de la ley, con un destornillador fueron forzando todo lo que es la interpretación. Recuerden ustedes que Amado Boudou fue a su casa, a la domiciliaria, porque sus abogados, que son talentosos, lograron que pudiera, con los argumentos de que tiene mellizos, etcétera, bueno, pudiera ser, desde el punto de vista pedagógico, la presencia paterna muy importante, lo cual... No solo porque los abogados son talentosos. Y la justicia es muy talentosa Podés también tener- para olfatear Es muy Podés tener receptiva. abogados el gallito de la talentosos, veleta, el La gallito de la justicia veleta. receptiva. Bueno, muy receptiva la justicia. Lo que digo es cuántos miles y miles y miles, la mayoría de los detenidos también tiene hijos No y tienen no abogados gozó tan de talentosos. bueno, no tiene ni una justicia que sea el gallito de la veleta, Sí, eventualmente, ahí se combinaron dos cosas, un arresto domiciliario sin mayores fundamentos jurídicos, porque lo que se dijo fue esto, que él era padre de 2 niños pequeños y que era conveniente para la salud psicofísica de esos niños y emocional que él permanezca en su casa. Pero además obtuvo una reducción de 11 meses de su condena, lo que aceleró los plazos del cumplimiento de los 2/3 de esa sentencia. Pero él tenía una condena de inhabilitación para ocupar cargos Él- públicos. Y ahora entonces, ¿qué plan tiene? Explicitarlo, Lucía. Amado Boudou tiene un plan que ya puso en marcha con sus abogados hace meses. Ahí Reclamó está, mira. ante la Corte Interamericana por Derechos Humanos por su condena. Denunció al gobierno de Mauricio Macri, al menos en 3 instancias o por 3 irregularidades marcadas vinculadas a su condena, y pidió por ende que se anule su condena. ¿Por qué es importante pensar en la Corte Interamericana? Porque con los cambios que ha habido en el Código Procesal Penal en nuestro país, lo que podría revertir una condena que tiene firmeza por parte de la Corte puede ser un fallo de la Corte Interamericana de Derechos ¿Cuánta Humanos. probabilidad hay de que la Corte Interamericana No hay antecedentes. vaya a favor de Boudou? No hay antecedentes hasta ahora que haya ocurrido. Sin embargo,
No hay ningún pronunciamiento todavía al respecto. Los abogados apelan a que ahora la próxima etapa de trabajo sea anular la condena. Hoy la abogada Graciana Peñafort, que también es asesora del Congreso, dijo que la búsqueda de anular esa condena a Amado Boudou era para limpiar su buen nombre, para otorgarle la honorabilidad que consideran que las causas por corrupción le fue restando. Pero el propio Amado Boudou fue el que dijo que él quiere volver a ejercer cargos públicos. ¿Ustedes recuerdan que cuando se estatizó, Chicone, porque era un escándalo, nadie se quejó, era como un barco pirata que ya no tenía tripulación, era un barco pirata. Nadie reclamó nada. Fue tan escandalosa esa sesión de estatización de Chicone que en el colmo de los colmos, el que tocaba la campanita en el Senado ese día fue Amado Boudou. O sea, ¿entienden de lo que estamos hablando? Esta es la Argentina, ¿eh? Entonces, en esta Argentina, donde todo es posible, donde tocaba la campanita el señor en el Senado, donde se estatizaba una ley que era tremenda, inexplicable, se salió a defender, por supuesto, los leales la salieron a defender. Era una vergüenza esto que estaba ocurriendo en ese momento y volvemos circularmente ahora a esto, que es, quiero volver a ocupar cargos públicos. Él no había también conseguido que le pagaran su pensión, porque digo, además de esa vocación de servicio que tiene, que quiere volver a ejercer cargos públicos, él está cobrando una... Ahí hay dos cosas. La primera, que como bien menciona Adriana, Carlos Zanini, como procurador del Tesoro, le restituyó su pensión vitalicia, que ronda unos 500.000 pesos. La justicia, entre los requisitos que le impone en esta etapa de libertad condicional, le pide que él garantice en un lapsus no muy prolongado de tiempo el sustento hacia su familia. Y el juez de ejecución penal ya recordó en otras resoluciones que problemas económicos no está teniendo porque tiene pagar el esa alquiler pensión. de esa casa que mostrábamos recién, porque tiene ascensor. El ascenso, mantener un ascensor y en mantener una la casa debe ser complicado. Pero yo te pregunto ahora, en serio, la ley no prevé que alguien con, digamos, 17 jueces intervinieron entre primera, casación y la corte, pasó por todos los circuitos, condena firme, digamos, aún así puede cobrar, es legal que cobre la pensión. Sí. Porque el asunto, cuando se determinó, cuando Carlos Zanini determinó que él vuelva a percibir esa pensión, entendió que no hay en la ley ningún argumento sobre su situación judicial que le impida cobrarla. En ese momento la condena... la condena no es un... La condena no tenía firmeza. La condena tuvo firmeza el 3 de diciembre y esta resolución de Carlos Zanini es anterior a la firmeza de esa condena. Porque siempre lo que queda en discusión en nuestro país, ahora lo ordenó un poco más el Código Procesal Penal, es cuando una condena está firme, cuando la Cámara de Casación ya da un doble conforme o cuando se pronuncia la Corte Suprema. Por supuesto, pero que todos los abogados van a decir cuando se pronuncia la Corte Suprema. ¿No se frena el cobro? ¿No se frena el cobro? Perdón, para saber. No, ¿cómo por el funciona momento, la ley? Esa pensión, él la sigue y la va a seguir percibiendo. Y un no dato es personal contra Boudou, lo que digo es que quiero entender cómo es este mecanismo. Es lo mismo que la sentencia con lo del tema del vacunatorio VIP. Es legal, pero no es moral. Lo que pasa es que nos olvidamos de ponerle lo moral en este caso. Efectivamente, digamos, yo te comparto con Pablo lo que decía, que los temas por los cuales se van a votar van a ser el plan de vacunación y el asunto del dinero. Pero también va a haber una porción de la población a la que esto le molesta muchísimo, porque esto es claramente impunidad. Un tipo que se puede afanar la máquina de hacer plata y se la afana y después resulta que porque hace el curso de Ikebana y tarjetería española sale antes. Digo, entonces, esto, ¿en serio creen que a nadie en la población le importa? ¿En serio creen que a nadie le molesta la impunidad tanto como va a decir: yo no quiero más a estos tíos, yo no quiero más que Zanini me diga, sí, puede cobrar porque total yo soy personal de salud? Ahora hay un dato pequeño. Cerramos que es con esto, dale. La actividad política de Boudou, que él la última vez que pidió continuar bajo arresto domiciliario y no volver a la cárcel, dijo que él estaba ejerciendo actividades políticas. En la capacitación da asesoramiento a muchos intendentes del conurbano
en materia económica, y él dice que... No, está bien, él está por abajo, como diría Beatriz Arlo, por debajo de la mesa, y lo que quiere es por arriba de la mesa Capacitación económica. y sacarse la tierra del saco y volver. Bueno, Volvimos ese es su mejores. escenario. Volvimos mejores. Roberto Debac, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Vacuna Moderna. Hoy se conoció que Provincia de Buenos Aires va a permitir la inscripción de niños y niñas de 12 años. ¿Qué pensás de esta habilitación? Y además, la agencia europea también validó a la vacuna Moderna en versión pediátrica. Bueno, yo creo que no lo hubiera hecho de esa manera. Es decir, yo no hubiera a través de un aplicativo anotar a todos los niños sanos entre 12 y 18 años. ¿Por qué? Porque ese grupo etario no debe acceder en estos momentos, en los próximos meses, en el mundo no accede hasta que las poblaciones prioritarias, como son los mayores de 60, los menores de 60 con comorbilidades, y bajando las edades cuando se logran altas tasas de cobertura de estos grupos prioritarios con 2 dosis, ahí sí se va hacia la edad pediátrica. Ahora, no quiere decir que la vacuna de Moderna no es adecuada para los niños entre 12 y 18 años con comorbilidades. Yo lo que estoy esperando es el día martes, cuando se reúna El Consejo Federal de Salud. Federal con los técnicos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para que decidan no solo que tienen que vacunarse los niños entre 12 y 18 con comorbilidades, sino que definan cuáles son todas las líneas de esas enfermedades que incluyen ese grupo. Porque yo puedo decir, ¿son 100.000 o son 900.000? Bien, yo me refería a esto, ¿eh? Esto está acá en la página de TN Digital. El lunes, mañana, podrán inscribirse los chicos de 12 para vacunarse en provincia. Sus padres deberán firmar una declaración jurada. Claro, los procesos internacionales es, los padres, que son tutores de los menores de 18 años, firman las declaraciones de que como tutores autorizan que las vacunas se accedan. Pero vuelvo a decir, en un país donde, como decía Adriana en los primeros minutos del programa, está todavía focalizado en la aceleración de la primera dosis y no toma a la aceleración de la segunda dosis como la clave de la oportunidad que tiene la Argentina, que en las próximas 4 semanas pueda lograr que altas tasas de coberturas en los mayores de 60 meses. Pero no es repetir, perdonen que sea así insistente, no es repetir estos 2 grupos prioritarios. Si uno si analiza la mortalidad y qué pasó con estas dosis de primera dosis que ya ampliamente en la Argentina se han dado, bueno, todavía no, por suerte, la más baja tasa de mortalidad ocurre en los niños entre 0 y 14 años, 0.05 del total de fallecidos. Cuando toman los de 14 años a los 29 años, también sigue siendo baja, 0.5%. Pero de los 30 a los 60, suma el total de esos, suman un 10%. Todavía sigue siendo el mayor de 60 años el que es afectado por la mortalidad. Y si tenemos una variante inminente, porque podemos decir que la circulación no la estamos detectando, pero existe, ya sería informativo solamente si esta semana o la semana que viene decimos, encontramos el primer caso comunitario. Entonces, sabemos que los espirales ocurren en 4 semanas. Tenemos una oportunidad única, Diego, en la Argentina. Entonces, déjame pasar en limpio esto. ¿Qué harías vos con 3,5? Acá tenés las llaves del depósito. 3,5 millones de Moderna. El día martes a la mañana le pediría a la Comisión Nacional de Inmunizaciones que rápidamente me defina cuáles son todas esas líneas para que yo pueda saber si son 900.000 niños o si son 100.000 niños. Posiblemente son 900.000, ahí voy a tener 1.800.000 dosis, pongamos 2 millones de dosis. Con esas ¿Por 2 qué millones, 900.000? Porque una de las informaciones esta semana se dijo que el global de los niños que tienen comorbilidad entre 12 y 18 años serían 900.000. Pero perdón, ¿no eran 150.000 hasta bueno, la semana? pasó a 900.000. Venimos entrevistando gente que decía 150.000. En un momento es como un revoleo de cifras tan tremendo. Eran 300.000 en un momento, fue 150. Exactamente. Por eso te digo que quisiera que el martes definan absolutamente las líneas, porque si me dicen pacientes con diabetes,
sabiendo la incidencia, se sabe qué número es ese. Pacientes fibroquísticos, por ejemplo, los pacientes con fibrosis quística son 400 los que nacen por año con fibrosis quística, 4 por 7, que son el grupo que de 12 a 18, ahí tenemos 228.000. O sea, ¿En el mundo qué se considera comorbilidad para los chicos? Todas las enfermedades pulmonares, pulmonares crónicas, cardíacas crónicas, fibroquísticos, diabéticos, discapacidades y después inmunodeficiencias, pacientes con cáncer. En Argentina hay 1.500 niños, entre 1.200 y 1.300 y 1.400 niños que adquieren cáncer menor de 18 años, pero que hay una acumulación de niños que se curaron ya de cáncer, pero que están dentro de ese grupo y también hay que... O sea, saber ese universo es darte claridad, Diego, a todos los entrevistados que vinieron y dijeron, bueno, en estos 5 grupos hay 150.000 posiblemente. Bien. Pero, por ejemplo, los discapacitados en la Argentina, no hay registro de discapacidad, sí hay registro porque tienen certificado de discapacidad, pero es jurisdiccional, no hay un registro nacional, por lo tanto no puedo visualizar. Y a no ser una que vez que acá sume. está la planilla, te la armé... Y me decís la que, que son, le- y me decís Bien. que son 1 millón, sé ¿Qué que, le tengo que, haces? dar, Sí. sé que le tengo que dar 2 millones. Entonces, esos 2 millones de dosis las voy a dar en el menor tiempo posible. Cada jurisdicción voy a armar un centro de vacunas, voy a habilitar uno de los centros de administración de vacunas para ese grupo de niños. Entre 12 y 18, tengo que tratarlos de una manera diferente. De 12 a 18 con comorbilidades. Tengo que tratarlos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tengo que tener rampas adecuadas, porque tengo que tener un contexto Y aislamiento que no hay en los centros son vacunatorios en niños general. vulnerables, son niños que tienen que tener un cuidado. Tengo que tener en cada jurisdicción un centro para administrar vacunas. ¿Habría Ahora, que ir a domicilio muchos, eventualmente? Muchos, sí. Muchos. ¿Cómo hace? Mira, la Ciudad de Buenos Aires tiene vacunación a domicilio, inclusive pacientes que han tenido problemas de movilidad, lo hemos pedido y han vacunado en su domicilio. Entonces tengo 2 millones, pero después me queda 1,5 millones de dosis. Le voy a pedir a la Comisión Nacional de Inmunizaciones que me diga cuál va a ser el racional de 1,5 millones de dosis que están consideradas como el gold standard, consideradas como el estándar de oro. ¿Por ¿Qué quiere decir el racional de eso? Que lo hagan racional, que no lo den, por ejemplo, a jóvenes, que no lo den, por ejemplo, a personas que no tienen comorbilidades. ¿Por qué? Porque hay un grupo importante de pacientes en Argentina que tienen algunas enfermedades, algunas comorbilidades y han recibido 2 dosis de vacuna Sinopharm. Acá hay un tema, Acá hay un tema. ¿Usarías Moderna para reforzar Sinopharm? En el grupo de pacientes vulnerables. Esto es lo que hoy ¿De qué en día- edades? No, de edades, bueno, ya de 12 a 18 están vacunados, de 18 en adelante. ¿Por qué? Ahora, yo me hago una pregunta, es decir, hay 5 millones de personas, más de 4 millones, pongamos 5 millones de personas que ya se sabe que la Argentina tiene una PCR positiva. En el mundo se sabe Eso que le si iba a yo tengo COVID positivo y me doy una de cualquiera de las dosis que están en la Argentina, tengo una inmunidad muy fuerte y prolongada. A esas personas podría atrasarle la segunda dosis. Ahora, ¿vos qué quieres decir? Que esa segunda dosis lo podrías atrasar 1 año, podría atrasarlo 1 año, 6 meses, 8 meses. Y entonces, ¿qué pasaría? Me dejaría lugar en stock para que racionalmente las vacunas que les corresponden a esas personas que se están anotando vayan a las otras. Porque la logística, mire, yo no quiero ser despectivo con esta palabra, con las autoridades de la Argentina y con colegas amigos. Es decir, en el mundo se llama Intelligent Strategy. Es decir, estrategias inteligentes es racionalizar las vacunas, porque tenemos oportunidades únicas. Por ejemplo, yo vuelvo a decir, en estas 3 a 4 semanas tenemos la oportunidad única de vacunar con segunda dosis. Ahora, el día martes le pediría a muchos conocidos que tengo en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que no se sienta esto como una cosa imperativa, sino es una cosa figurativa, ¿no? Por supuesto. Le pediría que me dijeran también qué día va a ser el día de la decisión de la vacuna que va a reemplazar al segundo componente de Sputnik, porque es inminente. Es inminente tener ¿Moderna datos se puede inteligentes. combinar con Ustedes otra? me permiten, porque quiero, digamos, tenemos un Vos me rato... preguntaste qué haría. Sí, yo sí. me pongo pasional por esto. No, pero está muy bien, está muy bien. Yo lo que digo es, como estamos hablando de menores y jóvenes con comorbilidades, quiero sumar a esta conversación a Carolina Di Martino, que hablamos hace exactamente una semana de la red Vacuname. Hola, ¿cómo estás, Carolina?
Hola, buenas noches a todos. Bueno, queríamos... Gracias de nuevo. No, es un gusto hablar con vos. Hablamos hace una semana. Bueno, la novedad es que está el doctor Debac también para sumarte a esta conversación y a ver, digamos, por ahí nosotros no estamos pensando con nuestras cabezas cosas que a vos sí se te ocurriría y le podés preguntar al doctor, pero además la novedad más grande es que parece que ya está la Moderna, simplemente tendrían que programar cómo se va a dar, cómo se administra. ¿Cómo les cayó a la red Vacuname esta noticia? ¿Los tranquiliza? ¿Aún no? ¿Cómo es? A ver, la realidad es que somos optimistas, pero no damos por ganada la batalla. La realidad es que fueron muchas cosas los que nos fueron pasando en estos 46 días que supimos organizarnos como papás de chicos con distintas enfermedades y nos fueron pasando un montón de cosas. Entonces queremos seguir siendo muy cautelosos y queremos seguir siendo... queremos ir regulando todo lo que nos va pasando también, porque salió un DNU, creímos que estaba, con el DNU no se resolvió nada porque nuestros hijos siguen sin vacunarse, tuvimos que mandar cartas, documentos, mandarles cartas a los gobernadores, abrieron una inscripción en Provincia de Buenos Aires. Sí. Creímos que estaba, yo particularmente tengo un hijo que tiene 12 años y no lo pude inscribir. Pero vos te referís, porque mañana también abre una inscripción en provincia. Sí, ahora nos dijeron que es mañana, pero a ver, atrás de todo esto hay familias, somos familias y que tenemos hijos. Y hemos tenido que pasar por un montón de cosas, lo hemos charlado, me han preguntado, y yo siempre digo lo mismo. Nuestros hijos en muchas ocasiones le dieron batalla a la muerte y la ganaron. Y entonces, para nosotros es muy delicado, porque realmente el esfuerzo que nosotros hacemos para poder llegar, para todo lo que hicimos y lograr que las vacunas estén acá, porque creemos que es un logro de toda la presión que ejercimos como grupo de papás que nos autoconvocamos, y le agradecemos a Estados Unidos por haber donado esas vacunas. Pero la realidad es que esto no es gratis para nosotros. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados a salir en la televisión, no estamos acostumbrados a todo lo que estamos viviendo. Entonces, tratamos de ser cautelosos, pero sí queremos una respuesta. Bien, sí queremos que hasta ahora nunca lo hicieron y nunca se comunicaron formalmente con nosotros. Sí nos gustaría que el martes, entre mañana y el martes, haya una respuesta firme y que nosotros tengamos datos contundentes de cuándo van a vacunar a nuestros hijos y de qué forma los van a vacunar y con qué vacuna los van a vacunar. Bien, está el doctor... Quisiéramos también que no dejen a ninguno de nuestros chicos afuera, porque la realidad es que hay un montón de hay médicos como el doctor Debac que nos han apoyado desde el principio, pero hay un montón de otros médicos que se han quedado callados. Y no queremos que ahora, porque esto se dio, porque están las vacunas acá, se pongan quisquillosos y dejen chicos nuestros afuera. Entonces, pedimos que se nos trate con la misma seriedad con la que nosotros venimos manejándonos desde que iniciamos este reclamo. Doctor Debac, ¿qué pueden quedar chicos afuera? Esta es una de las preocupaciones. ¿Qué se le puede decir a la red Vacuname? A Carolina y un montón de padres que nos están viendo al respecto. ¿Qué se le puede decir a ellos? Bueno, buenas noches, Carolina, y buenas noches a todos los papás que seguramente están viendo. Esto era lo que decía del día martes. El día martes tiene que haber una claridad de todas las líneas, de todos los niños, y cuáles son las enfermedades que van a ser incorporadas para que los padres autoricen la vacunación de los menores de 18, pero además para que obtengan el certificado de los médicos que atienden a estos niños, para que garantice la vacuna y para que esas vacunas lleguen a quienes lo necesitan, que en este caso son esos niños. Esa lista no está y tiene que ser clara, tiene que ser un documento claro, público, del día martes, para que se incorporen todas estas enfermedades. Porque si no, va a pasar lo que pasó la semana pasada, que es lo que Carolina seguramente está diciendo. Una jurisdicción dice, se pueden anotar entre 13 y 17
¿por qué 13 a 17? Si las vacunas son de 12 a 17 con 11 meses y 30 días. Es decir, ahí hay una confusión. ¿Qué pasó esa semana? Esa semana los padres que tienen hijos con enfermedades, con comorbidades, que tienen entre 12 y 13 años, desde ese día están teniendo una incertidumbre adicional. Y eso no es lógico que ocurra. El sufrimiento de las personas, perdóneme Carolina que si lo puedo manifestar de esta manera, pero el sufrimiento en el acompañamiento de un hijo con una enfermedad es algo, como pediatra y acompañando a muchos de los padres y de los niños, es algo de un esfuerzo diario, de un esfuerzo minuto a minuto, que solo con amor, con persistir en el cuidado, etcétera, uno lo puede lograr. Y ustedes lo logran. Pero ahora, imagínense, si los pacientes que tienen, por ejemplo, fibrosis quística. La fibrosis quística, cuando yo empecé hace muchos años en el Hospital Garrahan, en 1987, los pacientes con fibrosis quística tenían un tiempo de sobrevida que era corto. No voy a decir cuánto, pero era muy corto. Hoy son décadas de vida de los niños que nacen con fibrosis quística. Y una vacuna puede hacer que eso no se modifique. O sea, si la vacuna llega, y sobre todo las vacunas que son el estándar de oro, llegan a esos niños van a poder cumplir todo su vida de acompañamiento de estrategias sanitarias y de medicamentos que hoy por hoy hacen que tengan el confort de poder vivir una vida junto a sus familiares. Carolina, esto es consultorio abierto, es gratis. Es decir, esta primera no cobra el doctor. No, bueno, con el grupo de padres tenemos una. No, pero la verdad que para nosotros es muy importante que doctores como el doctor Debag salgan y digan esto, porque la verdad es que nuestras familias y nuestros amigos son los que realmente saben por lo que nosotros pasamos, porque nos acompañan desde el día que nacen nuestros hijos. Y la realidad es que nos pasan un montón de cosas y uno también se cansa y nosotros somos la sociedad civil y nosotros como Vacuname no tendríamos que haber existido nunca. La realidad es esa. Nosotros no tendríamos que estar acá saliendo en la televisión y tendríamos que haber hecho todo lo que hicimos y tendríamos que haberlos expuesto una vez más a todo lo que nos exponemos y a los que exponemos a nuestros hijos, porque la realidad es esa también. Yo, particularmente en mi historia con mi hijo, yo he tenido que batallar hasta con que un sanatorio me diga que mi hijo no era rentable para internarlo para pasarle su medicación. Y yo tuve que tomar la determinación junto al equipo que trata a mi hijo de que me entrenen a mí para que yo todas las semanas le ponga una vía en la panza a mi hijo y le pase su medicación. Entonces es muy injusto todo esto que pasa, la verdad es esta. Entonces nosotros, por eso digo, somos recontra optimistas con el tema de la recomendación que hizo la Agencia Europea de Medicamentos con que se autorice Moderna para el uso de nuestros hijos. Pero no podemos festejarlo, porque la realidad es que nuestros hijos todavía no están vacunados y necesitamos que, con el respeto con el que nosotros hicimos este reclamo durante los 46 días que venimos luchando, es con el respeto que creemos que nos tienen que tratar que tienen que tratarnos desde esta comisión y de toda esta gente que se va a juntar mañana y el martes. Con ese respeto creemos que nos tienen que hacer devoluciones a nosotros ahora. Bien. A ver, es eso, quiero sumarlo. Creo que es lo más fuerte. No, está clarísimo, sí. Y además, digamos, tienen prevención en el modo de ilusionarse porque vienen con mucha incertidumbre, mucha angustia y quieren que se termine de materializar y que tener los turnos y ahí se van a sentir seguramente más seguros y esto todavía no ocurrió. Podría ocurrir o estaría en vísperas de ocurrir, pero hasta que no se concrete. Osvaldo Bazán. Sí, Carolina, usted dice que Vacuname no debería haber existido, cosa que es bastante lógico. Ahora bien, después de esto que podría considerarse un triunfo de Vacuname, ¿Vacuname puede seguir funcionando como tal? ¿Tienen algunos otros objetivos que podrían seguir aunándolos a ustedes? No, la realidad es que no. El único objetivo que nosotros tenemos como Vacuname es que nuestros hijos tengan las 2 dosis puestas en el brazo y que puedan volver a hacer una vida
como la que la mayoría de los argentinos en este momento está haciendo, porque convengamos que están los cines abiertos, los casinos abiertos, los teatros abiertos, los chicos van a volver al colegio en agosto ahora, cuando termine las vacaciones de invierno, turno completo, y nuestros hijos van a seguir guardados acá adentro, y nosotros las familias teniendo que hacer un esfuerzo enorme para poder seguir cuidándolos. Entonces, nada, mucho más... no hay para decir, creo que es eso. Bueno, pero gracias por el testimonio y la red, yo lo decía el otro día, la verdad que esta red y esta irrupción en la sociedad civil, desde la sociedad civil, a empujar un tema como este fue fundamental para que el DNU modificara la ley de vacunas y en 3, 2, 1 bajaron 3,5 millones de Moderna. Así que, bueno, felicitaciones por eso y ojalá tengan buenas novedades mañana. Gracias, Carolina. No, gracias a ustedes. Es de nuevo también marcar que sin ustedes realmente nuestra lucha creemos que no hubiese sido posible. Así que el agradecimiento también es enorme de parte nuestra hacia ustedes. Muchas gracias. Ahora, Adri, Yo sí. quería rescatar lo que mencionaron tanto Carolina como el doctor, de que primero no tenemos registro de los chicos y tampoco tenemos un registro, por lo menos transparente, no es público, de cómo se ha vacunado en las distintas jurisdicciones, porque lo que sí comprobamos es que hay jurisdicciones que están vacunando a los de más de 12, hay otras jurisdicciones que priorizan otra cuestión. ¿Qué tan transparente es el proceso? Sí, y qué debería ser, y eso es lo único que se logra a través de los procesos que muchas veces hablamos y de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, los sistemas. ¿Pero eso no lo están usando? Hay un Nomivax, pero el Nomivax es una cuestión básica en lo que significan las tecnologías en el mundo. Ahora, yo siempre digo que el proceso, y alguna vez lo hablamos aquí, el proceso de las decisiones, de los asesoramientos, el proceso de la vacunación, si bien está en la cabeza de los responsables de los ministros en muchos países, no es en todos. O sea, la responsabilidad está en la mayoría de los países del mundo, creo, en las fuerzas militares. Es decir, en un militar que tiene las capacidades de la logística y de la inteligencia logística que conjuntamente con los técnicos en ingeniería y los técnicos en infectología, los técnicos en epidemiología pueden lograr un programa. Yo, la verdad bueno, la otra vez hice una felicitación muy precoz. Perdóname, te está condicionando Osvaldo Bazán. Me está condicionando Bazán. Te quedaste traumado por lo que te dijo Bazán. Te quedé ahí con un top. Estás estimulándolo a Bazán. Bazán después pide aumento. Quiero decir Roberto que Deval, si vos querés hacer concientización, Osvaldo Bazán pide aumento. Sí, pide aumento. Bueno, vos que lo pueda pedir. Lo que sí creo que esto va a ocurrir, lo de los niños entre 12 y 18 años, y es muy bueno. Creo que Carolina también agradeció a los Estados Unidos. No hay que magnificarlo con dinero, pero hizo una donación de más de 50 millones de dólares. Y en forma rápida. Y las vacunas hoy están en las heladeras. Y no hay que agradecerle solo al presidente Biden, sino que agradecerle a todos los ciudadanos americanos que con sus impuestos pagan esto. Y hablando, digamos, de las creencias o de las ideas sobre los países del mundo y la geopolítica, ¿qué pensás vos de la carta famosa que trascendió de Nicolini y su reclamo a Rusia como proveedor de vacunas? Bueno, como sabés, hago una especie de disclaimer de declaración de que no hago interpretaciones políticas. O sea, hablo de la política sanitaria de la ciencia. Ahora, la carta tiene una interpretación académica, que es que el Estado reconoce una crisis con la segunda dosis. Y esa crisis, cuando yo tengo una crisis, genero un grupo que va a resolver esa crisis bajo un proceso de crisis. Crisis es una crisis y hoy por hoy la Comisión Nacional de Inmunizaciones, vamos a decir el día martes, debería ya estar definiendo cuál es el día en que se le dice a los argentinos cuál es la vacunación, la combinación de vacunas, porque 6.600.000 dosis en las próximas 4 semanas. Por eso, ahí vamos a la segunda pregunta. Pablo quiere preguntar, pero yo digo, ya que estamos en este punto, en este juego de role-playing de ¿qué harías tú si no estuvieras en la banqueta del panel de un programa de televisión y te tiraran las llaves de un Ministerio de Salud? ¿Qué harías con los millones que están esperando la Sputnik 2 y ya viste que la mesa de los argentinos, no, la mesa de los rusos, los brazos de los rusos, dijo la gente de Rusia, nuestra prioridad
es primero lo local. Después vamos a cumplir. ¿Qué harías? El día viernes de esta semana que se inicia, creo que debe ser 29 o 30, ¿no? Ese viernes, la Argentina debería decidir cuál es la dosis o qué tipo de vacunas sería la combinación de la vacuna. Entonces, la vacuna para esos 6.600.000, garantizando que esa decisión de esa vacuna tiene supply, tiene vacunas. ¿Qué quiero decir? Yo voy a decidir que la vacuna AstraZeneca es la segunda dosis de Sputnik, tengo que garantizar que esa vacuna va a haber 8 millones en 3 semanas. Es o sea, una crisis ya irías buscando el reemplazo. Sí, sí. El reemplazo tiene que estar. Tiene que estar. Pero no hay ninguna duda. El mundo de la ciencia lo dice, que una crisis así va por la vacunación heteróloga, la vacunación combinada. La vacunación combinada hoy en la Argentina es AstraZeneca o la combinación con vacuna de Sinopharm o CanSino, cuando terminen todos los procesos, que ustedes nos recuerdan de CanSino, que ya a mediados de julio estaban las 200.000 o 400.000 dosis que todavía no están. Faltan algunos procesos. Pero entonces, en esa crisis, ¿Sputnik machea, pega con Bueno, AstraZeneca? posiblemente tengamos que tener las evidencias. Entonces, pero no están las evidencias. ¿Cómo van a estar las evidencias para el viernes? Bueno, el viernes de la semana próxima, en los estudios de la ciudad de Buenos Aires, no tengo ninguna información, pero desde que supe la cantidad de pacientes que entraron el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto día, ya es suficiente tiempo como para que el viernes tengan los estudios de inmunogenicidad y seguridad de un grupo, para ir pensando cuál es. Porque es una crisis. Y esa crisis se tiene que resolver, sobre todo por la variante Delta, que la variante Delta no es que va a causar el gran estrago o la gran explosión de casos, sí, pero posiblemente no tengamos lamentables muertos como en la segunda ola. O sea, eso es bueno, pero lo podemos aliviar, pero sí. Ahí tenés otro problema. Si estás esperando, poniendo la expectativa en AstraZeneca, y es que todavía faltan llegar 12.5 millones de vacunas de AstraZeneca y el plazo es el 31 La crisis de julio. tiene escenarios, escenario A, escenario B, escenario C. El escenario A, si es decisión, ¿cómo o desde el punto de vista de acuerdos, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de regulaciones internacionales? Conozco cómo es el mundo de las vacunas cuando yo necesito 8 millones de dosis de una vacuna que está en el mundo. ¿La saco del supply de Irán o de Irak o de los Estados Unidos o de Europa? Esa decisión de los laboratorios la tienen los laboratorios frente a crisis que pueden generar impacto también mundial. O sea que esa crisis debe ser solucionada y debe ser solucionada en unas... porque el roleplay era ese, en una semana lo trataría de solucionar. Ahora, la carta. La primera parte de la carta, lo académico es que se define que hay una crisis. Y lo segundo es que cuando uno hace acuerdos y cuando utiliza lo que se llama diplomacia en vacunas, tiene que utilizar vías de comunicaciones oficiales, que habitualmente no son los mails oficiales de los ministerios, sino que es la intervención de Cancillería en la comunicación, porque yo necesito que una información estratégica de salud, porque las informaciones estratégicas no son solo cuestiones de seguridad. Las cuestiones estratégicas pueden ser estrategias de seguridad poblacional sanitaria, que se llama seguridad sanitaria. Esa seguridad sanitaria, si yo tengo que comunicar a otro gobierno, lo comunico a través de Cancillería. Y yo, lamentablemente, y con el mayor de los respetos en la Argentina, a quien pueda estar escuchando y no esté de acuerdo conmigo, es decir, yo nunca vi la participación, ni en fotos, de grupos de Cancillería en lo que significa el programa de protección COVID a través de vacunas. Doctor Roberto Debag, gracias. Que me hace poner intenso los domingos a la noche, después de un día de tranquilidad, de correr, de estar en familia. Bien, hay que hacer roleplay, hay que Perfecto, hay que estar preparado en la vida. Podríamos hacer algún roleplay para este conflicto que tuve una vez, para ver te cómo quedaste traumado. Quedé traumado. Te apretó en cámara Bazán y quedaste traumado. Ya fue. Dale, perdón, hace un perdón papal. No. Perdón papal. No tengo poder para eso. Dale, hacelo así. Para eso. Dale. Siempre es un placer charlar con ustedes. Bueno. Ahí está, ahora vas a dormir bien. Sí, hoy muy bien. Absolutamente tranquilo.
Quedaste aliviado. Muy amable. Muchas gracias a la mesa que libre que de aportó, pecados. aportó esta decisión. Muchas gracias. Bueno, quiero preguntarle a Pablo de León. Sí. Hay algunos ministros que irán a las boletas. ¿Van a sufrir, va a haber recambio en los ministerios? ¿Es un modo de oxigenar recambiando ministerios? ¿O volvemos a eso tan desdichado de la política argentina que son las candidaturas testimoniales? No, hay 3 ejemplos que podemos dar rápidamente. Uno es Daniel Goyán, que ya salió a decir que Kicillof quiere que se quede con todo el tema que le decían. La propia Vidal le dijo, se va en medio de la pandemia a una candidatura. Bueno, por lo menos dice que se va a quedar hasta noviembre como ministro, pero ya Kreplak se está poniendo el saco y Kreplak, de la mano de la Cámpora, va a copar ese ministerio. Bien, mientras yo le voy pidiendo a Patricia Bullrich, que está allí, que se vaya acercando, porque vamos a hablar de eso con ella, a ver por dónde puede pasar. A su izquierda. Ah, sí. Izquierda. Ahí está. Ahí está, excelente. Bien, Bueno, ahora el vamos. otro caso importante es el de Daniel Arroyo. Daniel Arroyo, ya trabajamos todo el día con esto de la sierrista, a las 4 de la tarde no estaba en la lista. Después que estaba cuarto, lo terminaron poniendo 12º. Mientras Tolosa Paz, que era funcionaria de la Mesa contra el Hambre, iba primera, Arroyo, un ministro nacional, va segundo, 12º. Bueno, lo que se está viendo es quién va a ser el nuevo ministro de Desarrollo. Peso político, relación con las organizaciones sociales, los planes, un poder... Una caja importante. Una además. caja importantísima. Pero- Bueno, ahí yo te digo que A ver, hoy, atención. hoy a la Cámpora también la veo y estemos muy atentos a los movimientos de un hombre, Andrés Cuervo Larroque, hombre de íntima confianza Máximo Pero Kirchner, lo sacarían de provincia. De Desarrollo ese rol, Social Provincia, a la va de la nación, escala municipal a la nacional. de la Y ahí provincial tenés, a la nacional. Pablo, y ahí Sí. tenés, si eso ocurre, Ministerio de Desarrollo Social, una de las cajas más importantes Ujú. en manos de la Cámpora. La ANSES en Sí. manos de la Cámpora. El PAMI, El PAMI en manos de la la Cámpora. aerolínea CIPF. La aerolínea Y- AFIP, que no es Cámpora, Ah, no es Mercedes, Cámpora, pero- Marco del Pont, pero claramente es Cristina. Digo, entonces Y GJ, hay- que no es Cámpora, y pero es dos Cristina. ministros importantes en campaña. Porque también ahí la división entre la campaña electoral y la gestión va a quedar muy desdibujada. No, y digo, Aparte, no me parece algo- menor el dato pensando que es un momento económico muy crítico y que finalmente la Cámpora cubre los sillones que maneja las principales cajas. Y otro del ministro, país. Agustín Rossi, que Sí, va a la de interna. defensa. Va a la interna. ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Defensa también? Es otra vacante que se quedaría. Ahora, es importante que en la provincia más grande del país, donde está el grave problema del COVID, el ministro de Salud vaya a hacer otra función. Bien, Patricia Bullrich, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Vamos a hablar de las listas de tu propio espacio, que es Juntos por el Cambio, pero no viene mal dar una mirada sobre, digamos, ¿hay algo en el armado de las listas del Frente de Todos que te haya llamado la atención o que te haya invitado a algún análisis especial? Bueno, que se corrobora la falta de conducción que tiene Alberto Fernández de su partido y de su país. Y esto también se ve en las listas. Entonces, el hecho de que, digamos, tenga que sacar ministros y que la mayoría de los candidatos sean de la línea de Cristina Fernández de Kirchner, lo vacía de poder cada día más al presidente de la Nación. Es un presidente sin poder y sin política, así que está complicado. Bien, sin embargo resistió, se dice, a que le saquen a Cafiero como jefe de gabinete y él considera, o sea, ahora métanle autopercibe a todo, como Fred, pero él autopercibe que Tolosa Paz es de él, que debe ser de él, de su riñón, pero vos la ves discursivamente es kirchnerista, como bien agregaba Adrián Amado. Bueno, Alberto también se kirchnerizó en su discurso. Bueno, sí, puede ser, que no conozco muy bien la trayectoria de Tolosa Paz, pero cuando mirás la lista, el 90% van a responder a las directivas de Cristina Máximo Kirchner. Van a una línea. Vos pensás que el presidente ha planteado algunos proyectos que ni siquiera los llevaron a debate de parte del bloque oficialista, ¿no? Los dejaron ahí como durmiendo. La reforma judicial no la trataron nunca. El procurador que presentó el presidente no lo trataron nunca. Es decir, que el presidente en el Congreso de la Nación no tiene ni a su bloque. Entonces creo que la verdad es que van a ser
2 años. En primer lugar, yo creo que Juntos por el Cambio va a tener una muy buena elección para mantener justamente este equilibrio que necesitamos, que no haya mayorías automáticas, y el presidente sin ningún poder. Bueno, eso te demuestra que van a ser años difíciles los que vienen, ¿no? Pero bueno, nosotros venimos fuertes para mostrar una propuesta de futuro, y eso creo que sí le va a dar un aire importante al país, ¿no? Bien, las listas finalmente va a encabezar ahí María Eugenia Vidal, después va a estar Martín Tetaz, digamos, ahí hay una lista que es bastante consensuada, pero encabeza Vidal. Bueno, vos de algún modo, vamos a recordar que en el mismo lugar donde estaba Bazán, hiciste un gesto en este programa, dijiste, yo estoy dispuesto, no dijiste a qué, pero dijiste que ibas a estar... Pero te adelanto las cosas. Sí, muy bien, muy bien. Pero hay mucha gente, de votantes de Juntos por el Cambio, que están un poco enojados, para ser sincero, con cómo se resolvió, porque dicen, se resolvió a favor, esto es lo que dicen algunos votantes, no pocos, de los que a lo mejor estaban más ausentes en la conversación pública cuando el kirchnerismo empezó con Vicentín y en adelante. ¿Qué le dirías a ese votante que está incómodo con cómo armaron? Yo te diría que Juntos por el Cambio está renovando unas 50 bancas. Y de las 50 bancas que está renovando Juntos por el Cambio, te diría que la gran mayoría han sido todos grandes luchadores en este año, en todas sus provincias. Tanto de las listas que lleva el PRO, como de las listas que lleva el radicalismo. Entonces, sinceramente creo que, digamos, no considerar la coalición como una coalición que tiene distintas, como te gusta decir a vos, una paleta de colores, sería un poco cerrado, ¿no? Yo como presidenta del PRO sé que en el PRO hay distintas voces. Yo como presidenta del PRO quiero que todos nuestros candidatos, y estoy convencida que todos nuestros candidatos van a defender con mucho ánimo la república, la libertad, el trabajo, la baja de impuestos, es decir, una idea de sociedad. Y bueno, considero que ninguno se va a quedar atrás. Bien, estoy convencida. Pablo te va a preguntar, pero déjame agregarle al changuito de la pregunta primero es, ¿no todos en Juntos por el Cambio creen que estas 6, 7, 8 bancas, 6, 7, 8 que se juegan, sean el paso a la autocracia final o, digamos, esta escenificación sea Venezuela? Estamos a 7 bancas de Venezuela. Esto dijo, creo, Mario Negri, ¿no? En algún momento. Sí. Bueno, es una... ¿Qué pensás vos? Porque hay como dos espectros, dos ideas diferentes de oposición. Bueno, a ver. Yo viví el Congreso de las mayorías automáticas, del kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo se llevó medio radicalismo, medio PRO, medio coalición cívica, medio ARI, la borocotización, tuvo un nombre, inclusive se hizo verbo. Y fue terrible, porque, digamos, todo se votaba automáticamente. Y de esa manera vos no tenés una capacidad de que la democracia tenga contrapesos. Entonces, el sistema democrático argentino tiene contrapesos y esos contrapesos están en el Congreso. Nosotros tenemos 2/3, no les permitimos al oficialismo tener más de 2/3 en el Senado. Eso es una llave para que no se nombren jueces de la Corte Suprema de Justicia sin nuestro aval, el Ministerio Público y varios temas más. Y en diputados, las leyes de carácter más común y el quórum. Entonces, en consecuencia, para la República, que nuestros candidatos tienen que ser los representantes, es decir, yo siempre digo, la gran candidata es la República y nuestros candidatos tienen que ser representantes de esto, no de cualquier cosa, representantes de esto. Para la República, que es lo que se juega en una parlamentaria, no permitirle tener mayoría al oficialismo es muy importante y nosotros tenemos que hacer el gran esfuerzo por eso. No se discute el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni se discute cómo se gobierna en Mendoza. No es una discusión ejecutiva, es una discusión parlamentaria. Y nuestros parlamentarios tienen que, primero de todo, cuidar ese equilibrio. Y creo que
que el que no lo haga, bueno, va a quedar como desconcertado, porque ¿qué otra función? Por supuesto que los diputados pueden presentar proyectos individuales, pero eso es un tema individual. Acá nosotros venimos a representar a una sociedad que no quiere ser avasallada, que no quiere que le usurpen el poder, que no quiere que le cierren sus negocios, que no quiere que el Banco Central sea parte del poder, Bullrich. que quiere tener moneda, que quiere no tener inflación. Eso representamos nosotros. Bullrich, a partir del armado de las listas que recién preguntaba Diego, fundamentalmente mirando el armado en la ciudad y en la provincia, aparece como que el poder dentro del PRO se reconfiguró, ¿no? Y aparece Larreta tal vez como la carta fuerte del poder, pero también digo, ¿cómo está esta cuestión de discusión del poder en el caso tuyo, en el caso de Macri? ¿Cómo queda eso Bueno, hoy? puede ser una carta fuerte o una carta débil. ¿Una carta débil? Vamos. ¿Por qué? Y porque, a ver, en la provincia hay internas, antes no había internas. Había una lista única. Entonces, vamos a ver. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta, y yo esto lo he charlado con él, en nuestra fuerza política, en Juntos por el Cambio, no se puede pensar en la acumulación de poder ahora para el 2023. Son dos etapas totalmente distintas. Entonces, ¿cómo va a terminar esta elección para el PRO en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos lugares tenía y cuántos va a tener? ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, donde además hay 3 listas? Bueno, todavía falta. A mí me gusta que haya equilibrio. Nuestra coalición es de equilibrio. O sea que el poder de Larreta está a prueba. Si alguien la elección lo va a poner a prueba. Si alguien la quiere desequilibrar, yo por lo menos como presidente del PRO no lo voy a permitir. Larreta podría, y, digamos, todo el mundo tiene una vocación presidencial, todo el mundo no, pero de la gente que está, los referentes importantes de la política, sí. ¿Tiene esta vocación Horacio Rodríguez Larreta? Es que si vos tenés una vocación de poder, yo también la tengo, tenés que llevar a todos. Digamos, nosotros no somos de la teoría del vamos por todo. Eso es kirchnerista. Es decir, entonces, la gran conducción de esta coalición es conducir la pluralidad de las voces. No ¿Y querer está imponer ocurriendo? una voz. Bueno, vamos, ahora en las listas han quedado mucho más emparejadas. Hubo, digamos, una pluralidad de voces en todas las listas. Inclusive la incorporación de intelectuales, o en el caso de Tetaz, el caso de Sabrina Ahmeyet, el caso de Fernando Iglesias. Es decir, hay listas mucho más emparejadas en Capital y en todo el país. Porque, a ver, nosotros estamos eligiendo 50 diputados. 50 diputados de Juntos por el Cambio que se renuevan. Ojalá podamos sumar y para esto hay que ayudar. Mi rol va a ser que todas las listas en todo el país tengan un discurso claro respecto a por qué defendemos la República, la libertad, el empleo, el trabajo privado, Pero es muy trabajo de impuestos. No hace falta un subtitulado, pero digo, ahí recordar lo que está diciendo Patricia Bullrich es un poco, seré la garante del discurso para que no se suavice el discurso. ¿Estoy subtitulando bien? Voy a ser la garante de que todos nuestros candidatos entiendan que nuestro principal objetivo es que el poder no se desequilibre y que entendamos que nosotros somos simplemente los que tenemos que interpretar lo que la sociedad nos plantea. Y la sociedad nos plantea: defiendan la República, no me entreguen, que no me usurpen el poder, que el poder no sea autocrático. Bien, Bien, Osvaldo. subtitulemos lo de la interna de la provincia también, ¿eh? Porque vos estás diciendo que antes no había interna y hoy hay interna. Sí. O sea, que estás diciendo que el armado de Larreta con Santilli está a prueba a ver si le gana a Manes. Bueno, no solo por ganar, sino porque, digamos, a ver, si uno puede tratar de lograr un acuerdo político, siempre es mejor. Acá en la capital se logró un acuerdo político porque yo decidí tener un gesto de grandeza para un acuerdo político, si no estaríamos en la misma situación. En la provincia de Buenos Aires eso no sucedió, entonces hoy hay tensiones. Hay muchas personas que fueron candidatos de Juntos por el Cambio que hoy no lo son más, porque al haber 2 listas, el poder se reparte. A mí me parece bien que el radicalismo haya salido a la cancha, pero bueno, digamos, yo creo que en Juntos por el Cambio todos no tenemos que comernos el postre
antes del primer plato. El postre del 2023. Claro. Ahora- La decisión del 2023 se discute en el 2022, a finales 2023. No apuremos nada, porque Bueno, si no, no vamos a cumplir el objetivo que tenemos ahora. No le podemos hablar a la gente del 2023 ni mostrar. Ahora, más que poder, lo que tenemos que lograr es que todos nuestros candidatos se sientan realmente representantes de lo que la gente nos ha transmitido este año y medio. Bien, Los papás organizados, las mamás en los chats que se murieron de risa de ellas, los que defendieron la escuela, las mamás y los papás que defienden las vacunas para los chicos, la propiedad privada, tantas causas que ha habido que nosotros las hemos sabido representar, ahora las tenemos que plasmar en que nuestros candidatos sean esta representación. Osvaldo. Ahora, usted hablaba de la coalición Juntos por el Cambio. En la provincia de Buenos Aires ya no es más Juntos por el Cambio, es solo Juntos. Antes quedaba claro para qué estaban juntos. Ahora no queda tan claro. Bueno, en todo el país es Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, En la provincia de Buenos Aires no. en la provincia de Buenos Aires decidieron juntos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ¿No va a haber cambio en la provincia de Buenos Aires? No, yo no estoy de acuerdo que se llame Juntos, y lo planteé. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque ¿Y por qué cambiaron el nombre? Perdón, soy el último que se entera de las cosas. Bienvenido. ¿Les pasa a ustedes en su casa? Me pasa. ¿Por qué no se llaman Juntos por el Cambio? No sé, porque en la provincia de Buenos Aires decidieron ponerle Juntos, pero a mí me parece que lo que a nosotros más nos caracteriza y nos va a caracterizar hacia el futuro es el cambio. Pero vos sabés por qué. ¿Por qué le cortaron el cambio? Porque hubo una inspiración de alguien que dijo, pongámosle solo Juntos. Para separarlo de la idea de Cambiemos. Como en un momento quisieron sacar Cambiemos y en la provincia quieren alejarse de esa elección que perdió por 17 puntos, la última que perdió Vidal ante Kicillof, le quieren poner un nombre nuevo como si no se dieran cuenta que Son la están misma Santilli persona. y los radicales. Igualmente, Pero las ¿se entiende marcas, la duda de la gente que sabe que ahora no está más la palabra cambio? ¿Se entiende esa duda? solo en la provincia de Buenos Aires, Sí. totalmente. Es decir, a ver, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que así como en 23 provincias nos llamamos Juntos por el Cambio, en la provincia de Buenos Aires también deberíamos habernos llamado Juntos por el Cambio. Además, eso fue una decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que el nombre seguía siendo el mismo. En un momento se discutió, iba a haber una reunión donde se iba a cambiar el nombre y decidimos que no. ¿Por qué? Porque Juntos expresa una coalición y Cambio expresa el horizonte hacia donde queremos ir. Cambiar la Argentina burocrática, mafiosa, desestructurada, Sí, pero, pobre, perdón, hacia una Argentina yo soy de el progreso. abogado de Bazán. Bazán está poniendo el dedo en la llaga. Es, ¿cuánto de cambio le vas a meter a la receta? Digo, porque son Yo le voy a- cocineros diferentes. Yo le voy a meter 100%. Está. Lucía. El día jueves, Carrió, acá en TN, en Verdad Consecuencia, dijo que para ir al Congreso hay que saber redactar una ley, refiriéndose a Facundo Manes. Dijo que él sí sabía de neurociencia, pero que básicamente no se tendría que haber metido en esta disputa interna con Santilli. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Carrió? Yo creo que yo fui diputada 3 veces. Y la primera vez que fui diputada, cuando tenía 36 años, el 98% de los diputados eran abogados. Eso fue cambiando. Hoy hay politólogos, hay médicos, hay sociólogos, hay algunas personas sin profesión. Hay mucha más diversidad. Hay médicos. Wiener era médico, siempre fue médico y fue un gran diputado. A mí me parece que, digamos, la redacción de la ley no es solamente una atribución que puede tener un abogado. Es decir, la redacción de la ley es el sentido común, y quizás una ley que tenga que ver con la salud de los argentinos la redacta mucho mejor. ¿No estás de acuerdo con lo que le dijo Carrió a Manes? No, entonces? a mí no me parece bueno, primero, digamos, decir que alguien tiene que saber redactar una ley. Porque eso se aprende, y además lo importante es el concepto que vos querés llevar adelante. Y además me parece bien la diversidad de profesiones. Y tampoco me gusta atacar a Facundo Manes, que acaba de decidir entrar en política. Nosotros vamos a ser contendientes en este momento, porque el PRO va con una lista distinta, pero me parece que hay que respetarlo. Y para eso, Juntos por el Cambio ha decidido plantear un código de ética interna. A ver, un ejemplo interesantísimo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, por ejemplo, Imaginémoslo en una pizarra. No valen los insultos, no valen
los llamados, digamos, no valen los golpes abajo de la cintura. Abajo del cinturón no vale. Claro, no valen. Tiene que ser reglamentario. No vale que uno trate de desprestigiar al otro y no. Hay que discutir ideas. Hay que discutir ideas y además enfrente tenemos al kirchnerismo. Y nuestro objetivo es que una vez que terminan las PASO, que lo que hace es ordenar nuestros candidatos, después hacemos una sola lista. Entonces no queremos herirnos entre nosotros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo arreglaron para conformar las listas con la lista que pierde? Porque no queda tan claro a la gente qué va a pasar en esas provincias. Bueno, porque internas. En cada provincia hay un reglamento distinto, porque hay provincias donde hay pisos más bajos, hay otras donde los pisos son más altos. ¿Qué quiere decir que haya un piso para las Un listas? piso alto es, por ejemplo, una provincia chica donde se eligen dos diputados. Digamos, el piso es para meter un diputado, entonces ahí casi tenés el 50%. Hay provincias que han elegido el viejo sistema Sáenz Peña, que hay una lista que se lleva todo. Y hay otras provincias que van por un don't. Es decir, lo que vos sacarías con un diputado, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un piso bajo que ha permitido que 2 listas más se presenten. Pues si tenés un piso muy alto, no se te presentan. Entonces, depende un poco de la... Hay 24 reglamentos distintos en el país de acuerdo a las características de lo que se elige. Y los senadores siempre se eligen en dupla. Es decir, el que gana senadores, gana los 2. Pero eso ya está en la ley. No es reglamento interno de los partidos. Bien, ¿hablas con Macri? ¿Hablaste últimamente los últimos días? Sí. ¿Y cómo ve él? Que ahora está afuera, está viendo, observando. Bueno, ¿Qué piensa de todo esto, Mauricio Macri? Yo creo que, cuando uno mira hoy la diversidad de listas que hay de Juntos por el Cambio, entendemos por qué fue tan importante para nosotros poder defender las PASO. Porque hay PASO, creo que en Formosa, ¿no? Y en 2 provincias. En 22 provincias hay PASO. Así que a nosotros nos sirve mucho para ordenar la variedad de ofertas electorales que tenemos entre los partidos fundadores, y en muchas provincias participan muchos partidos provinciales. Entonces es como, digamos, darle lugar a todas las voces, ¿no? ¿Y está de acuerdo con cómo se armaron y cómo quedaron las listas? Digamos, veníamos hablando, Pablo de León contaba, y que Cristina fue fundamental en el armado. Como el peronismo tiene su lógica propia de armado, Juntos por el Cambio tendrá otra. ¿Macri se metió con las listas o no? Dijo, yo quiero que esté... Yo creo que no, que él decidió que, digamos, tanto en mi caso como presidenta del partido, como los jefes o jefas de partido de cada lugar, tuviesen la capacidad de pasar la mayoría de edad, porque cuando vos organizás listas siendo gobierno, es como que es manu militari, ¿viste? Vos decís, este va y este no va. Ahora no es así. Ahora hemos hecho un proceso de maduración que en algunos lugares ha llevado a varias listas, pero que también implica que cada dirigente de cada provincia tiene que hacerse mucho más cargo de las decisiones que ha tomado, porque cada uno tiene una consigna fundamental. Juntos por el Cambio tiene que ir unido en todos lados. Primera consigna. Segunda consigna, cada uno tiene la obligación de renovar aquello que tiene que renovar para conseguir el objetivo de no perder bancas en esta elección. El discurso con el que se van a enfrentar quedó corporizado en lo que dijo uno de los oradores en Escobar cuando presentó el Frente de Todos la lista, fue Axel Kicillof, dijo, apertura importadora, ingresos deprimidos, tarifazos impagables, eso liquidó a la industria nacional durante el neoliberalismo. Nosotros venimos a reconstruir la Argentina después del desastre neoliberal y nos agarró la pandemia. Estamos en eso, nuestros candidatos son un renacimiento, nos toca recuperar el trabajo y los ingresos, tenemos los mejores candidatos, el mejor candidato es la unidad. Esta es la caracterización que hace el kirchnerismo duro con el que se van a chocar en la campaña. ¿Qué pensás? Bueno, ¿Cómo, digamos, es el ministro que deprimió la economía argentina, que dejó una economía con alta inflación, con altos problemas, que realmente no tiene
ningún tipo de autoridad para hablar de esto. Son consignas, son consigneros, ¿no? El neoliberalismo. A ver, los países que les va bien con la economía son países que tienen una economía abierta, una economía que exporta, una economía que se abre al mundo, no que se cierra, una economía que, por supuesto, tiene en su industria capacidad de competitividad, porque en general esto se da en pasos. Si uno la abre de un día para otro, por supuesto que la economía se cae. Ahora, ninguna de las cosas que dice Kicillof son cosas que ellos pudieron superar. Pero más allá del contenido, yo vuelvo un poco a lo que planteaba Osvaldo y todos planteamos, y sobre todo los votantes, no todos, pero muchos dicen, ¿en qué tono se le va a responder a párrafos de estas características tan fuertes, tan acusatorios, tan devaluatorios? ¿Van con una cosa más suave para girar al centro y como salir de la grieta, o se le contesta en el mismo calibre? No, responderles que abran un poco el diccionario y aprendan un poco, porque con estas 3 palabras, todo es culpa de Macri, 4, todo es culpa de Macri, 5. ¿No? No se construye. A ver, el peronismo, kirchnerismo, como le quieran decir, gobernó muchos años la Argentina, ha generado una sociedad con feudalismos en las provincias, con un Estado impotente, que no tiene buena educación, que no tiene buena salud, que los impuestos son altísimos, una sociedad de dependientes y no de ciudadanos en muchos lugares, con planes sociales eternos. Así que se hagan cargo. Nosotros nos hacemos cargo de nuestros 4 años y cada vez que vamos a un lugar nos dicen, ¿ustedes se hacen cargo? Sí, nos hacemos cargo. Y y sabemos por qué tenemos que cambiar. Ahora, ellos nunca se hacen cargo. Ahora, usted dijo recién kirchnerismo, peronismo, como quieran llamarle. ¿Es lo mismo? Bueno, a esta altura, digamos, decían que Alberto era más peronista que kirchnerista, pero era más kirchnerista que peronista. A ver, Gildo Infran ha sido peronista, menemista, kirchnerista, peronista, menemista, kirchnerista. Es decir, que hay una matriz de poder que se representa en estos. Hay gente que se ha ido de esta idea, ¿no? Nosotros tenemos el caso paradigmático de Pichetto, digamos, que ha dicho, señores, sin un capitalismo competitivo, sin república, sin libertad, no hay país que crezca. Sin exportar, sin tener una industria que no tenga impuestos altísimos, no hay país que crezca. Sin trabajadores liberados de sindicatos mafiosos, no hay país que crezca. Hay muchos peronistas que están dentro de nuestras ideas, pero en la Argentina hay 2 ideas. Hay 2 grandes ideas, el populismo autocrático y el republicanismo, digamos, capitalista, le queremos decir, de una sociedad con más empleo privado que empleo público. Bueno, esos 2 modelos están. Bullrich, te vamos a ver haciendo campaña con Vidal. Por supuesto, yo voy a hacer ¿Con campaña. Santilli también? Voy a hacer campaña con todos los candidatos. Pero digo, con ellos, ¿te vas a meter en la provincia, en el conurbano con Santilli? En la primera parte de la campaña, hasta el 12, Sí. voy a apoyar a todas las listas del PRO de todo el país. Es decir, que me van a la próxima vez que me inviten un domingo, por ahí lo hago con un Zoom con algún candidato del interior que esté en alguna provincia, si me dejan. Y me voy a recorrer todo el país, Ciudad de Buenos Aires y Capital Federal, con las listas del PRO, o donde hay listas de unidad. Eso voy a hacer hasta el 12 de septiembre. A partir del 12 de septiembre, cuando ya estén los candidatos finales, con nuestros candidatos, voy a volver a recorrer el país. Bien, la última... Patomóvil, voy a poner un patomóvil. El patomóvil se viene. A mí me interesó que vos contaste que vas a ser un poco la garante del discurso, de la claridad, de la república, de no generar, de no permitir la autocracia. Cuando vos hablaste con Horacio Rodríguez Larreta, ¿estuvo de acuerdo en que un poco el espíritu del discurso de campaña lo fijes vos? ¿O es un exceso decir que Patricia Bullrich va a fijar los lineamientos? No tanto como fijar. Yo creo que es lo que nosotros somos. Nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. Somos eso. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es ordenar que todos los candidatos, en vez de quizás distraerse en solamente atacar al kirchnerismo y demás, le expresemos a la sociedad qué es lo que queremos para la sociedad.
Eso es lo que más nos interesa, que nuestros candidatos le expresen a la sociedad qué queremos para ellos, no tanto cómo nos peleamos con el kirchnerismo, que todo el mundo sabe cómo nos peleamos. Entonces, Bien. ¿qué queremos para ellos? Me parece que eso es lo importante. Patricia Bullrich, muchas gracias por la visita dominical. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a decir... Yo quiero decir algo de Macri. Sí. Macri se preocupó por algunas personas especialmente. Uno, Fernando Iglesias en la ciudad de Buenos Aires. Quería que estuviera en un lugar que también lo defendió Bullrich, obviamente. Y otro, Darío Nieto. ¿Viste su secretario Investigado. que fue investigado? Por presunto espionaje. Exacto, por presunto espionaje, y que según Macri perseguido por los organismos del gobierno. Bueno, va a estar en la lista de legisladores porteños. Y también por Hernán Lombardi, que está en la lista de diputados de Diego Santilli. Bien, yo en esta noche de invitados voy a pedirle a Javier Milei. Javier Milei se está saludando ahí con Patricia Bullrich. ¿Qué momento? Es un momento donde, para inmortalizarlo, no hay ni un solo fotógrafo. Evidentemente, la historia se pierde una... Está entrando Javier Milei. Pasá por ahí atrás, Javier Milei. por ahí. Estamos... Por adelante. Pasa. Perdón. Pasá sin miedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Este es el Javier Milei en vivo y yo quiero recibirlo a Javier Milei. Estate atento porque tenemos un recibimiento para vos. Quiero mostrarte un video de lo que dijo Cristina cuando presentó las listas del Frente de Todos. Para Javier Milei, con cariño, Cristina Kirchner. A ver. Pasando por la etapa de lo que podría denominarse el menemismo. Cada uno se tiene que hacer cargo de nuestro partido, cuando fue tomado también por ideologías o fuerzas liberales. Por eso cuando los liberales dicen, nunca gobernamos este país, vamos, che, ¿cómo que nunca gobernaron? ¿Cómo que nunca gobernaron? Quiere a caballo, quiere un montón de cosas en este país. Vamos, che, háganse cargo cada uno y cada una de las fuerzas políticas y de las ideas que hubo. Bien. Vos sos candidato por Libertad, la Libertad Avanza, Libertad con Avanza. López Murphy, pero lo importante ahora, No, una con mirada López sobre Murphy no. López Murphy va a la interna, participa de la... López de la Murphy está PASO dentro de con- la... interna Acorde- de GPS Cambio. Milei, ¿dónde está entonces? GPS Nosotros Milei. somos un espacio paralelo, Sí. sí, que decidimos competir por fuera del sistema contra, digamos, las grandes maquinarias, o sea, una cosa por afuera. Perfecto. Ahí está. Volvemos ahora. Video, una No sé, apelación. bueno, digo, por favor, digamos, a mí con los socialistas, ni los de malos modales ni los de buenos modales. López O Murphy sea, es socialista. Bueno, él decidió estar dentro del socialismo de buenos modales. No es mi caso. Bien, pero espera, vamos al video y volvemos a eso. Dale. Ahí hay una apelación de Cristina a... Los liberales estuvieron, el gobierno, recuerden, Caballo. Tal A vez ver, ella omitió que vamos- atrás había un señor, que es el presidente, que estaba en listas cabalistas, y ella misma fue una cabalista dicha además por el propio Domingo Felipe Cavallo. Bueno, por eso, vamos por partes. Lo primero es que habría que explicarle a la señora Cristina Fernández de Kirchner que el periodo más dorado de la historia argentina, en lo económico, está ligado al liberalismo. Cuando el proyecto de Juan Bautista Alberdi, de la Constitución de 1853, se puso en funcionamiento en 1860, en 35 años Argentina, de ser un país de bárbaros, se convirtió en la primer potencia mundial. Dato. Con lo cual, digamos, los años más importantes y de mejor progreso del país se dieron bajo el liberalismo. No solo eso, la decadencia argentina empieza cuando a partir de la década de 1910, a mediados, se empieza a abrazar sustanciales dosis de socialismo. Y ahí comienza la gran decadencia argentina. No solo eso, hay que recordarle a la señora Cristina, vos lo has dicho ¿A qué muy te bien, referís? Diego. ¿Con qué socialismo en 1910? A ver, la llegada de Irigoyen es una llegada... Te iba a decir, con ¿estabas vía de tierra. refiriéndote a Irigoyen? Sí, claro, obvio. O sea, hubo un respiro con el gobierno de Alvear y después volvió Irigoyen. Después vino el fascismo, o sea, el fascismo de dos patas, después el fascismo de tres patas, después toda la decadencia, ¿sí? Digamos, entramos a la pandemia estando 70, hoy estamos 120. Hoy el PBI per cápita de Argentina, al tipo de cambio paralelo, que es al que hay, que es el verdadero, tenemos un PBI per cápita menor que el de Paraguay. O
O sea, Argentina es furgón de cola en América Latina hoy. O sea, digo, con lo cual el proceso de decadencia de Argentina es monstruoso y justamente se dio eso como consecuencia, ¿sí?, de alejarnos de las ideas de la libertad. Otro tema más. Cristina era una gran defensora de la gestión de Caballo y me parece muy bien, digamos, porque el último proceso de crecimiento genuino que tuvo Argentina fue durante la década de los 90. De hecho, Argentina dejó de crecer genuinamente a partir de agosto de 1998, cuando Argentina es impactada por la crisis rusa. Después viene toda la caída de la convertibilidad y después vienen lo que se llaman las recuperaciones cíclicas, o lo que los economistas le decimos vulgarmente el rebote, el gato muerto. Entonces, y es más, es decir, el propio Domingo Felipe Cavallo, digamos, a pesar de que yo considero que es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina, no es liberal. Lo que hizo fue reformas, ¿sí?, pro mercado, porque, digamos, hay básicos. O sea, digamos, a vos te puede gustar volar, pero no decís que se suspende la ley de la gravedad por ley y te vas y te tirás de un piso 50. Vas a terminar hecho, digamos, no sé, un bien finito vas a quedar como... Javier, hay alguna entrevista que leí en donde planteas algo, porque hasta ahora venimos con un diagnóstico, por supuesto es tu diagnóstico y es muy respetable, y ahora viene el tratamiento, que es donde se diferencian claramente los espacios políticos y las ideas. Vos dijiste que se puede bajar el gasto público sin echar a un solo empleado público y sin sacar un solo plan social. Sí, exactamente. ¿Cómo se hace? Bueno, de hecho vos tenés un estudio del BID que trata la ineficiencia técnica del gasto público. Dicho informe muestra que la peor región del mundo es América Latina, con una ineficiencia técnica del gasto de 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%, es un escándalo de ineficiencia. Role-playing. No, pero hay algo peor todavía. Sí. De esos 7,2, hay 5 puntos que el BID lo llama filtraciones. Choreo. Bien, acá te paso un fibrón, un rojo y una regla y tenés la planilla. Empezá a tachar gastos. Bueno, Role-playing, son ministro de Economía. Bien, lo primero que yo haría es... Ten en cuenta, una cosa es como el mundo debería ser y otra cosa es como el mundo es. Ahí están todos los empleados públicos, la Argentina real te está mirando. Por eso es una discusión que tengo regularmente y me encanta que me la plantees. Por ejemplo, lo primero que eliminaría de cuajo sería la obra pública, que es el gran choreo público, es el gran robo de los políticos. Y en ese caso, digamos, lo que propondría es ir a un régimen de iniciativa privada a la chilena, de modo tal que el dinero deje de pasar por las porosas manos de los políticos. Otra cosa que también propongo, digamos, en lo que se llaman las reformas de primera generación, que tiene que ver con la reforma del Estado, otra cosa que propongo es eliminar las transferencias discrecionales, tanto de nación a provincia como de provincia a municipio. Otra gran fuente de choreo. No solo eso, también, digamos, lo que propongo es la eliminación de cuajo de los subsidios económicos, pero yendo a una recalibración de los contratos. ¿Cuál fue el gran error de Aranguren durante su gestión? Vos se encontró con un desequilibrio tarifario de 15-1. Aranguren lo hizo gradual y mal, y vos lo podés hacer de shock y bien. ¿Cómo es esto? Pero mirá que cuando quiso hacer eso Aranguren tuvo mucho lío con compañías petroleras o argentinas. Lo hizo mal. A ver, pues no les gustaron que les bajen el precio del gas. En uno de mis 16 libros está explicado punto por punto cómo se hace. Digo, son 150 hojas, si querés lo explico ahora, son 3 horas, pero no importa, lo voy a hacer fácil. ¿Qué es lo que...? Vos tenías un desequilibrio de 15-1, que eso lo que hizo Aranguren. Aranguren en el primer año intentó subir las tarifas 400%, o sea, las multiplicó por 5. O sea, en 3 años él quería eliminar todo el problema. Vos, primero que, ¿cuándo te das cuenta que lo hizo mal? Porque le pidieron la RTI y no la tenía, la revisión tarifaria integral. Vos lo que le tenés que cumplir a una empresa es lo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Es que todos los ingresos que vos vas a recibir a lo largo de la concesión te alcance para cubrir todos tus costos, donde dentro de esos costos están los fiscales, ¿sí?, y el costo de capital, ya sea pagar la deuda y pagarle el retorno a los accionistas. Wait a minute. En ese contexto, vos no necesitas subir toda la tarifa hoy,
vos lo que necesitas es acomodar la ecuación financiera del contrato. Entonces, por ejemplo, en uno de estos libros que yo te menciono, vos podías subir la tarifa toda, ¿sí? En un año 100%, no 400, ¿sí? Y con eso, reacomodando el resto del contrato, te alcanzaba para eliminar de cuajo los subsidios económicos que en ese momento eran 5 puntos del PBI. Bien. Señores y señoras, quieren preguntarle a... Está en vivo Javier Milei, ¿eh? Quieren preguntarle cómo haría, pregúntenle libremente. Estaba pensando, claro. Usted hablaba del gasto en la obra pública, que es del 5% más o menos del PBI. No, la obra pública, digamos, es 2,5 del PBI, 3 puntos del PBI. Pero el gasto social es mucho más grande. ¿No es ese el gran problema? No, a ver, vos tenés varios problemas. El gran problema argentino, uno de los grandes problemas argentinos, por ejemplo, es el sistema previsional. Vos tenés un déficit, solamente el sistema previsional te genera 3 puntos de déficit en términos del PBI. Y la verdad que lo que está haciendo el actual gobierno con los jubilados es criminal. El año pasado, por no tocarse sus privilegios de casta, perjudicaron a los jubilados en 150.000 millones de pesos, que lo podrían haber obtenido solo con tocarse 10% el gasto de la política. Más allá de eso, que este año, digamos, la inflación ya viene viajando arriba del 50 y las jubilaciones en el 36, digamos, los están aniquilando los pobres jubilados. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, vos tenés esa reforma, vos tenés que hacer esa reforma. Pero eso es lo que yo llamo una reforma de segunda generación. Esa reforma vos la podés hacer con crecimiento económico para no vulnerar derechos. Ejemplo, ¿por qué, digamos, o sea, en la primera generación vos tenés que hacer esto? Reformar el Estado, bajar gasto público para poder bajar impuestos, porque si no te explota por una crisis fiscal. Reformar el sistema laboral, hacerlo flexible, pero hacia adelante, porque vos tenés 6 millones de personas que hoy trabajan en el mercado informal. Javier, déjame hacer un punto, ¿no? No termino más. No, pero vos enumerás y uno conoce el qué, en general, de tu discurso. Yo tengo muchas preguntas sobre el cómo harías política. Pero digo, estoy explicando cómo se hace para que no estalle. Es decir, la pregunta que me hizo es excelente. ¿Cómo, digamos, o sea, cómo, sí, está por ejemplo, entonces, bueno, es que lo que estoy explicando. Y lo tercero, en las reformas de primera generación, es abrir la economía. Eso lo que te genera es un conjunto de elementos que vos durante 15 años vas a crecer muy fuertemente, te va a permitir acumulación de capital y esas inversiones van a ser intensivas en trabajo. Al tener mayor intensidad de trabajo, ¿qué pasa? Te van ingresando gente de las que están afuera del sistema y a mayores salarios. Eso lo que te permite es poner en caja el sistema previsional sin violentar los derechos actuales. Bien. Es decir, para que no sea un problema. Lo mismo puedes hacer con la racionalización del Estado. Yo puedo hacer en la segunda generación una racionalización del Estado, ¿sí?, donde lo hago vía retiros voluntarios. Entonces, vos te vas del Estado con una indemnización y con un trabajo. Pero eso solo lo podés hacer cuando la economía está creciendo fuertemente. Es decir, si uno no respeta estos problemas de secuencialidades, lo que vas a tener es una crisis social enorme que te va a estallar en la cara. Te hago un buen ejemplo. Pero ejemplo típico de esto. Déjame una cosa, vas a completar. Todo esto que vos escribiste y sobre lo cual estás documentado y tus ideas, ¿las peloteaste con gremios, con empresarios? ¿Qué recepción vas teniendo? ¿Qué viabilidad tiene lo que vos planteás? Mirá, digamos... ¿Hablaste con, no sé, con alguien de la CGT? Decir, a ver, che, necesitamos reformar leyes laborales. Vamos por partes. Primer punto. Lo que yo señalo está avalado, en primer lugar, por la teoría económica. Segundo, está avalado por la evidencia empírica. Es decir, los países que hacen esto les va bien. Es decir, el mejor ejemplo es Argentina. Y tercero, digamos, yo interactúo con muchísimos agentes, ¿sí?, de la economía. Vos fíjate esto. En una situación, digamos, a mí se me vio en una marcha que se la llamaba la Marcha de Moyano. Sí, hay una foto tuya que, te pegaron mucho con eso. Bueno, digamos... Está bien, no importa, eso es folclore. O sea, pero el motivo es por qué yo estuve en esa marcha. Digo, porque esto es lo interesante. El motivo era porque el gobierno anterior quería eliminar la cláusula gatillo. La cláusula gatillo siempre pensé que la inventaste fue diseñada por mí y era un mecanismo, como vos tenías alta inflación y bajarla, la verdad que no es tan fácil acertarle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era un mecanismo por el cual, si vos te ibas con más inflación, le permitía a los trabajadores ajustar y no tener pérdida social. Y eso permitía que no tuvieran un impacto negativo las empresas y no penalizara el empleo. Entonces, ¿sabés quiénes fueron los que más festejaron la cláusula gatillo?
y la que más después la defendieron los propios sindicalistas. Bien, Es más, reforma laboral. Te lo puedo contar hasta con un ejemplo. Pero lo sé, pero pará, déjame guiarte, porque vos tenés muchas cosas para decir y nosotros estamos como muy obsesionados en este programa porque muchos plantean lo de las reformas estructurales. Sí, es muy interesante. Igual Yo estoy participando por un cargo, digamos, o sea, en el legislativo, no bueno, pero tu campo de expertise yo, digamos, o sea, es yo la lo puedo economía. hacer porque, digamos, o sea, me dedico a eso. Bien, entonces, ¿cómo imaginás una conversación con Moyano, con Daer, con alguien importante de gremios sobre reformas laborales? Pero mirá qué interesante, digamos, que todos los gremios en esa marcha estaban defendiendo algo que había diseñado yo, que era la cláusula gatillo. Es decir, el gran error es estigmatizar sectores. O sea, ¿por qué, digamos, o sea, a ver, ¿ustedes creen que a los sindicalistas le hace gracia que haya 6 millones de personas en el mercado informal? Pero nadie habla de eso, Javier. Porque la gente tiene miedo, porque hay, digamos, un discurso, digamos, que se le ha lavado el cerebro a la gente con determinadas consignas y no sé, victorias sociales o cosas por el estilo, que lo único que hacen es matarte. Es decir, en realidad, por ejemplo, las leyes laborales que quieren proteger a los trabajadores lo que hace que es generar más desempleo. Porque, por ejemplo, vos haces que sea imposible despedir a alguien, ¿no? Bueno, ok, es imposible despedir a alguien. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? No vas a, o sea, te vas a hacer recontraintensivo en capital, no vas a contratar un trabajador. Eso lo que va a hacer es que mientras que la población crezca, digo, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer el desempleo. ¿Y sabes dónde va a pegar más fuerte? Va a pegar más fuerte en los más jóvenes, porque son los que están afuera del sistema. ¿Y sabes qué es lo que termina haciendo la contracara a eso? Que se te van, los mejores se te van afuera. ¿Me entendés? Hoy el 70% de los jóvenes se quieren ir del país y la mitad de ellos, aun cuando le dijeras que no pueden volver nunca más, aún así se quieren ir. Si entraras al Congreso, ¿cuál sería un primer proyecto de ley? Bueno, el primer proyecto de ley que tiene que ver con mi concepción filosófica. Recordemos que yo filosóficamente soy anarquista, soy un ácrata, sí, soy un anarquista de mercado, ¿sí? Un anarcocapitalista. Pero, pero vivo en un mundo real, esto de poner las restricciones que vos señalabas antes, y en ese contexto soy minarquista. Una de las cosas que voy a hacer es enviar un proyecto para poder renunciar a mi dieta. ¿Por qué? Porque no es que... No podés hacerlo hoy, no podés hacerlo. No se puede hacer. Tenés que donarlo, pero no... No, bueno, pero ¿cuál es el problema de donarlo en mi filosofía? Eso es justicia social, es hacer caridad con la guita ajena. Eso va en contra de mis principios. Mirá, vamos a desarrollar este primer proyecto de ley de Javier Milei. Si entra después de la tanda, dale. Bueno, muy bien. Está aquí Javier Milei y cuenta que su primer proyecto de ley, redundantemente, sería renunciar... No, hacer un proyecto para poder renunciar a la dieta. Porque eso no existe ahora. Mirá, ¿vos sabés por qué se llama el Congreso Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque originalmente era ad honorem. Ejemplo, cuando Alberdi fue diputado, lo era ad honorem. Ok, entonces... Yo lo que propongo es que por lo menos vos puedas optar en no cobrar. O sea, yo no le quiero costar un solo centavo a los argentinos. Yo no le quiero a los pagadores de impuestos sacarle dinero. Yo quiero seguir viviendo de lo mismo que vivo ahora, que es de dar conferencias. Javier, hay un tema espinoso para los votantes de Juntos por el Cambio y que uno lo ha escuchado muchísimas veces, que tiene que ver con que listas de, si vos querés, liberales le terminan restando votos a Juntos por el Cambio y dicen así, son funcionales, terminan siendo funcionales al frente de todos. Eso se llama polilogismo y era la base, digamos, con la que trabajaban los marxistas y los fascistas, que es que el que no es como yo es el enemigo. Entonces, lo primero que habría que contarles es que no les han dado expresiones para que los liberales se sientan confortables en ese espacio. Bueno, hay algunos, ¿no? López Murphy no es una lista dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, pero eso entonces no les estaría sacando votos. O sea, en realidad, digamos, o sea... Bueno, pero van a lo que te quiero decir es que el argumento espacio. Es un argumento muy autoritario, ¿sí? Porque en el fondo, es más, si alguien le hubiera hecho ese argumento antes a los de Juntos por el Cambio, no hubieran existido como fuerza. ¿Me comprendés? Entonces, en realidad, primero que no hay expresiones liberales. De hecho, de vuelta, son expresiones que oscilan entre el socialismo de malos modales y el socialismo cool, pero no son liberales,
¿sí? Son, digamos, el más razonable puede llegar a ser socialdemócrata. Entonces, ¿cuál es la diferencia grande que hay entre lo que plantea Roberto Kachanowski y Ricardo López Murphy y vos en lo posible de hacer, no en lo anarco que vos planteabas antes, pero más teórico? ¿en qué parte yo hice una propuesta anarcocapitalista? No, por eso, en eso no lo hiciste, pero dentro de Bueno, lo posible, entonces, ¿cuál es en qué te diferencias? Por ejemplo, el rol que yo considero que tiene que tener el Banco Central. Por ejemplo, digamos, en mi caso, hay que hacer, uno de los proyectos que voy a enviar es un proyecto de reforma financiera, cambiar el sistema de banca que tenemos hoy de encaje fraccionario para ir a una banca Simon, ¿sí? Que básicamente es un sistema anticorridas, por lo tanto no vas a necesitar del Banco Central, podés desregular, podés abrir la competencia de monedas y una vez que los argentinos elijan con qué monedas quieren trabajar, lo liquidás y por lo tanto erradicás de una vez, de todas y para siempre, la inflación en Argentina. Así de contundente lo dijo Javier Milei. Te agradezco muchísimo. Tengo más reformas. Tengo más. Si usted quiere, hay más reformas. Voy a mandar para lo de la obra pública, lo de la iniciativa privada la chilena, para que no puedan robar los políticos. Bien, muchas gracias por la visita, Javier. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Bien, una tanda. Y aquí llegamos a los minutos finales. ¿Qué va a pasar esta semana, Pablo de León? Empieza la campaña, vamos a ver a Tolosa Paz, a Leandro Santoro, vamos a ver a Diego Santilli, a Facundo Manes, todos a full. Un dato que pasó muy desapercibido, Sergio Berni, ¿viste qué silencioso que está? Sí, ¿por qué? Porque su mujer, Agustina Propato, va quinta en la lista en la provincia de Buenos Aires de diputados nacionales. Quinta. Bien, ¿puede entrar? Entra, pero... Expectante. Claro. Entra derecho. Si pueden llegar a entrar hasta 17. Bien, y lo interesante va a ser escuchar a Juntos por el Cambio y su discurso. Fue muy interesante la conversación que tuvimos con Patricia Burrich, donde dijo: yo voy a estar mirando y recordándoles a todos los candidatos para qué estamos acá y quiénes somos. Es decir, misión, visión. Que eso es lo que se está rearmando en Juntos por el Cambio. Podrá rotar o girar el liderazgo, pero Patricia se autoproclama, un poco, no lo dice en estos términos, pero un garante de este discurso de sabemos para qué estamos acá. Vamos a ver cómo responde el resto. Santilli va a tener un discurso duro en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver el de María Eugenia Vidal, si va a ser tan duro o si lo endurece a partir de mañana. A propósito, mañana viene María Eugenia Vidal.